Bienvenidos al Estudio, tu podcast de cómics desde dentro. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo número de la serie regular del Estudio, el podcast de cómics hecho desde la trinchera. Si en el anterior programa hablamos del personaje que lo inició todo, Superman, hoy queremos hablar de la familia que lo inició todo para el universo Marvel, los Cuatro Fantásticos. Creados en 1961 por Stan Lee y Jack Kirby, o quizás Jack Kirby y Stan Lee, los Cuatro Fantásticos llegaron para transformar la manera en que se hacían las historietas, y para sentar las bases sobre las que descansa aún hoy todo el entramado que hemos convenido en llamar el universo Marvel. Un torrente de imaginación que transportó a los jóvenes lectores de aquella época a lugares increíbles, acompañados por personajes sorprendentes, de los que rápidamente se enamoraron y que ha perdurado hasta hoy en día, más de 60 años después. Y para hablar de esta particular y capital familia y entender su importancia para la Casa de las Ideas, hoy hemos venido a nuestro estudio. Francis Portela, al que encontraréis en Haight Street, serie de Geoff Johns y Van Reis para Ghost Machine, y que en su etapa en Pantera Negra vio como su personaje sustituía junto a Tormenta, a Reed y Sue Richards en la Familia Fantástica, y por tanto los tuvo que dibujar en numerosas ocasiones. Hola Francis. Buenas, ¿qué tal? Jorge Fornés, que actualmente está trabajando en un proyecto aún no anunciado de DC y que participó en el tributo que se realizó por el 60 aniversario del primer número de Lee y Kirby, colaborando en aquel especial hecho a muchas manos, las de Cafu incluidas. Hola Jorge. Hola a todos. Iván Coello, que se encuentra ahora mismo inmerso en Imperial, el gran evento del momento en Marvel, junto a Jonathan Hickman, y que fue también ni más ni menos que el responsable de relanzar a los Cuatro Fantásticos en el volumen anterior al actual con Ryan North. Hola Iván. Hola, buenas. Cafu, al que estáis viendo en las portadas de Vengadores y en el especial de Pantera Negra encuadrado también en Imperial, y que se encargó de las portadas de los 4F en la parte final de la etapa de Dan Slott, además de dibujar algún número y de participar, como he comentado hace un momento, en el número de tributo por el 60 aniversario. Hola Cafu. Hola, ¿qué tal? Y el que os habla, Raúl Arribas, que si estos cuatro son los Cuatro Fantásticos, pues yo debo de ser Herbie. Antes de entrar en materia, dejadme recordar que en redes sociales somos @podcastelestudio en Instagram, Facebook, Blue Sky, Threads y Twitter, que si os queréis poner en contacto con nosotros, ya sea para enviarnos preguntas o lo que queráis, podéis escribirnos a correo elestudio@gmail.com y que encontraréis todos nuestros programas en Spotify, Apple Podcasts, Evox, YouTube, Amazon Music y todas las plataformas de podcasting habituales. Y no quiero dejar de agradecer los comentarios que ya nos vais dejando en redes y en las plataformas de podcasting. Los leemos todos y nos encantan. Muchas gracias de verdad. Dicho esto, dejadme decir, llamas a mí y empezar de una vez ya porque es la hora de las tortas. Cafu, como fan declarado de los Cuatro Fantásticos, ¿quieres explicarnos qué son los Cuatro Fantásticos y por qué son tan importantes? Pues son importantes, aparte de por ser el pistoletazo de salida de la Marvel que conocemos hoy en día. Es la primera familia de un grupo de superhéroes y yo creo que es una serie que ha marcado totalmente el tono y el estilo, ya no solo de Marvel, sino de muchos cómics de superhéroes que vinieron detrás de ellos, y que es una fórmula que, por lo que he visto en la película, sigue funcionando totalmente hoy en día, después de 60 o 70 años, no sé cuánto tienen ya los personajes. Sí, porque estamos grabando este programa cuando la película aún no se ha estrenado, pero tú ya la has visto. Sí, la pude ver en el preestreno. La de Superman todavía la tengo pendiente, que es imperdonable, todavía no ha habido manera, pero la de los Cuatro Fantásticos no sé por qué la he conseguido ver antes que la de Superman. Y pues muy contento, porque ya comenté en redes sociales que soy muy fan de la etapa de Lee y Kirby, y llevaba muchos años queriendo ver un producto de Marvel en cine o series o incluso videojuegos basado en aquella década, en la década de los 60, que para mí es la Marvel auténtica, la pura, sin cortar. Y se agradece un montón, aunque sea un rollo retrofuturista, una tierra alternativa que no son los años 60 como los conocemos en el mundo real,
pero sí que se agradece un montón. El rollo ese retro le sienta de miedo. Y lo que me hubiera encantado es ver a todo el universo Marvel dentro de la película y ver las versiones sesenteras de Spider-Man, de los X-Men originales y de los Vengadores. Jorge, ¿tú también te declaras fan de los 4F o no tan entusiasta como Cafu? No, yo no soy tan entusiasta. Sí que me gusta el cómic tal y como se concibió y realmente fue el primer cómic de la gran era Marvel después. Pero no he sido nunca demasiado fan de los Cuatro Fantásticos. Quizá de mayor un poco más. Pero de adolescente y de niño cuando empecé a leer cómics yo necesitaba personajes con los que poder identificarme más claramente. Entonces una familia de superhéroes no era el cómic que a mí me llegaba más. A mí me llegaba más Spider-Man, me llegaba más otro tipo de personajes. ¿No? Qué rico. Bruce Wayne, qué rico, claro. Así te identificabas más. Ojalá. Pues si te soy sincero, Batman cuando era adolescente sí, pero después, cuando era niño y tal, tampoco es que me llamara demasiado. Yo era muy de Spider-Man y de cosas así. Y no he seguido nunca demasiado la serie, o sea que hoy me he leído algunas etapas, las clave, pero no ha sido siempre uno de mis top 5. Así que hoy estoy aquí más para aprender y escuchar que no para dar mi opinión. Bueno, de hecho es que estoy ahora recordando cuando preparábamos el programa y hablábamos de las etapas de las que íbamos a hablar de los personajes, es que nos costó elegir alguna porque yo creo que no tienen etapas espectaculares que se recuerden como otros personajes de Marvel o DC. Hombre, sí. Bueno, quizá Bailey Simonson, ¿no? Sí. Claro, hay estupefacción. Hay una espectacular que es la última que se... A ver, dejar que me explique como el día de Imonen. Tiene varias etapas gordísimas, pero no es algo que se ha continuado en el tiempo. Todo el mundo tiene claro que la etapa de Kirby, la etapa de John Byrne... yo, por ejemplo, vuelvo otra vez a mis obsesiones y la etapa de Pacheco me encanta, pero no es algo que sea recurrente. Es como que cuesta encontrar 10 etapas clásicas que hayan sido muy, muy influyentes dentro del cómic. Incluso recuerdo aquí que se dejó de publicar una temporada cuando la Fox adquirió los derechos cinematográficos. Sí, de ventas no han sido nunca un top ventas. En Marvel no había Cuatro Fantásticos, no lo podías comprar. Uh-huh. Sí, yo creo que es más el peso que tiene el icono, sí, lo reconocible que es el grupo, lo que ha influido eso como icono pop, pero no tanto como la calidad regular que ha podido tener durante estos 60 o 70 años de publicación. Exceptuando la última serie que se ha publicado. Bueno, sí, la... buenísima, me han dicho. Eso ha sido la traca final, la etapa de Iván Coello. Sí, es la que ha matado directamente a los Cuatro Fantásticos. Sí. Los ha puesto donde merecían a los personajes. En la tumba, sí, bueno, define. Y a Coello también. Cago en la puta. A ti, Iván, aparte de esa gloriosa etapa que estamos comentando, ¿Sí? Los Cuatro Fantásticos como tal, ¿eso ha sido uno de tus grupos dentro del mundo de los cómics? No, la verdad es que no. Yo he sido más de Spider-Man. Lo que sí que es cierto que al final les pillas cariño. O sea, yo cuando empecé a dibujarlos, de hecho, o sea, siempre los he tenido en la órbita. Me había leído algún cómic de la cosa, eso que te llega a las manos y dices, bueno, me voy a leer esto porque no tengo nada que leer y vas pillando el rollo de los personajes, pero no eran personajes que especialmente me atrayeran, pero entre comillas los respetaba, ¿no? Y ahora que me tocó dibujarlos, sí que es cierto que me he vinculado un poquillo más. Uh-huh. Y fue muy divertido, un poco jaleo también, porque claro, están fuera del espectro de lo que yo suelo dibujar y me gusta dibujar, están completamente fuera. Entonces es como de repente tengo que adaptarme y tal, pero al final le pilla el gustillo. Es verdad que es una lección curiosa, por lo que comentabais tú y Jorge, de una familia. Sí. Sobre todo en los años 60, cuando los cómics estaban orientados a un público un poco más infantil que hoy en día. Es verdad que como lección es arriesgada, es muy diferente, es muy difícil que te identifiques con nadie de ellos siendo, pues eso, Timmy de Minnesota, que en el fondo es a quien iban dirigidos los cómics. Claro, pero eso vino porque en DC fue un éxito de ventas, la JSA y tal, y entonces se plantearon hacer, la JLA, perdona, entonces se plantearon hacer algo parecido. Sí, pero tampoco es muy parecido, ¿no? No, pero era un supergrupo. Sí, yo creo que ahí la bomba fue el enfoque que le dieron tanto Kirby como Lee al tema. Total. Kirby más continuista, por eso, que Kirby ya había hecho grupos en DC, creo recordar. No sé si fue. Sí, o sea, el tema es que Martin Goodman, el
el editor, bueno, el jefe del dueño de Marvel en ese momento, le pidió a Stan Lee, pues por la pasta, una serie que pudiera vender tanto como la Liga de la Justicia, que se ve que está petándolo mucho. Y pensaron hacer un grupo de superhéroes. Stan Lee dice que se le ocurrió todo a él, decía que se le ocurrió todo a él. Kirby decía que los cojones, que se le ocurrió a Kirby. Y realmente, si te fijas, son básicamente los Challengers on the Unknown un poco cambiados. Con lo cual, como ya los había dibujado Kirby, seguramente la cosa era más Kirby que no... Claro, pero la diferencia ahí Francis la marcó el enfoque. Sí, exacto, el enfoque más, no sé si llamarlo naturalista, más de centrarse en las personas detrás de las máscaras. Bueno, que de hecho al principio no tenían ni máscaras, al principio ni tenían trajes ni se los iban a poner. Fue a base de las cartas de los lectores que les pedían que tuviesen trajes, que en el número 3 decidieron meterles un traje. Y lo que sí que parece que es cierto que es que el 4 del pecho fue idea de Stan Lee. Al menos eso sí que es seguro. Bueno, supongo que fue lo novedoso. Se homenajea bastante a Kirby, que es como que se ha dejado a Stan Lee un poco en segundo plano. Ya cuando la veáis... Es algo que me ha gustado bastante. Porque no... Es como que no estamos acostumbrados a que Kirby esté en el foco de repente de una de las películas de Marvel Studios. Ya tocaba. Y aquí ya no solo por las fechas que se eligen, alguna sorpresita que hay en algún cameo de la película, es como que todo gira en torno a él y luego lo de la estética sesentera, pues claro, es que es todo suyo. Claro, pero es que la tenían hecha la peli, o sea, tenían que coger Los Increíbles y hacerla en su imagen real. Sí. Porque todo el mundo veía Los Increíbles y decía, esta es la manera. Sí, es cierto. Dejadme solo que recuerde de la etapa esta de Lee Kirby al principio, solo los personajes y sitios que introdujeron así como el que no quiere la cosa. Todo esto viene de aquella época, aparte obviamente de los Cuatro Fantásticos, Pantera Negra y Wakanda, Galactus y Estela Plateada, los Skrulls, el Doctor Muerte obviamente y la Alberia, el Vigilante, los Inhumanos y Attilan, Anilus y la Zona Negativa. Y todo esto, o sea, no sé en cuántos números son, pero es en pocos. Y básicamente esa es... Casi que en cada número creaban uno de los pilares del universo Marvel, pues 60 años después. Es que todo eso... Te has olvidado de Pickpote de pasta, tío. No, pero Namor venía de antes, ¿no? Namor y la Antorcha Humana original eran personajes que eran de estos que la Time Lead entonces había comprado o heredado. Donde lo volvieron a poner en cartel fue en los 4F. Sí. Incluso creo recordar que tenía como una especie de affair con su Storm. Con la Sue, ¿no? Sí, todavía hay una tensión sexual no resuelta. Ahí hay un feeling. Bueno, no resuelta... Entonces... ¿Resuelta o resuelta? Entonces, ahora sí, ¿no? Sí, no lo sé. A mí me pasa un poco como a la mayoría de vosotros con los 4F, que siempre he estado ahí, les tienes cariño, pero no sé. Y de hecho las ventas un poco también dicen eso. Al final, para ser la serie que lo montó todo, no han sido nunca. Sí, han ido como trampeando a nivel de ventas y de éxito, porque nunca lo han... Sí, al principio sí, pero luego ya no lo petaron y nunca lo han vuelto a petar, excepto tu gloriosa etapa, Iván. Efectivamente. Pero no, incluso ha habido épocas que ni siquiera han tenido serie regular, que para ser la serie que son es muy sorprendente. Bueno, serie regular fue esta época en la que además, o sea, que como los derechos cinematográficos los tenía Fox, la dejaron morir más. Todavía sí. Marvel la dejó bastante morir y durante, no sé qué han sido 5 años en los que no ha habido serie regular de los Juegos Fantásticos, tampoco ha sido tanto tiempo realmente. Pero si os fijáis... Marvel, y de ventas, bueno, ha habido épocas. O sea, la época de Byrne, que digo Byrne y no Byrne porque... ¿Puedes decir Byrne? Pues digo Byrne. En la época de Byrne sí que vendía muy bien. No vendía tan bien como los X-Men, como la Patrulla X, pero vendía bien. Y en la de Kirby es que era la serie insignia y la que más vendía hasta que Spider-Man acabó despuntando, ¿no? Pero si os fijáis, siempre que ha habido un producto fuera de los cómics, es una de las propiedades de Marvel que siempre utilizaban para hacer cosas, que si animación, que si película, que si videojuegos, ¿sabes? Sí, tenemos que elegir algo de lo que tenemos. El primero siempre es Spider-Man. Y luego, pues los Cuatro Fantásticos tienen la serie de animación esta con el musicón de la canción esa guapísima. Y luego videojuegos también había, siempre aparecían por ahí.
supongo que lo del tema de la familia ya vende en Disney, o sea, que les gusta que fuera un producto del que pudieran sacar rédito. Y volviendo al icono, que es que yo creo que son bastante universales, que les conoce mucha gente que no ha leído un cómic en su vida y aún así es como que cualquier persona le suena, como mínimo le suena. Y Marvel yo creo que lo sabe y es como que a pesar de eso, de que ha tenido una falta de ventas a lo bestia de manera regular, vamos, en estos años, es como que siempre intenta mantenerlos vivos porque sabe que ahí tienen un poco una mina de oro, porque es algo que conoce todo el mundo y es un concepto que, aunque ha influido a muchos otros, en realidad no se encuentra algo así de manera tan pura. Y ahora vamos a comprobarlo con la película, a ver si conecta con todo el mundo, pero yo creo que es súper familiar y es lo que ha sido el cómic toda la vida para todos los públicos, algo muy divertido de leer y con unos personajes que te encariñas de ellos rapidísimo. Yo creo que algo de éxito tendrán porque, si te fijas, la peli ha tenido bastante expectación, ¿sabes? Pues son los personajes que son, que sí, hay que actores había, que no sé cuánto, luego cuando salió Pedro Pascal, luego cuando salió, ¿sabes? Ha tenido bastante expectación para ser el tipo de personajes que dices que son, ¿no? Entonces, me imagino que algo de cariño sí que les tienen que tener. No, sí, por supuesto. Pero me refiero que para lo que son... Sí, ha habido épocas como que, ¿no? Cíclicamente a Marvel como que le cuesta, lo que comentabais, que tiene que poner empeño para mantenerlos ahí y es como, a ver, son como, pues eso, la fundación de todo y lo van aguantando. La situación es que si no fuesen ellos, a ese nivel de ventas, seguramente sus series serían más esporádicas. Yo creo que hubiesen desaparecido más épocas. Esto pasa en Marvel con todos los personajes, básicamente. O sea, cuando digo todos los personajes, de los personajes más icónicos, exceptuando a Spider-Man. O sea, Iron Man antes de la peli, ¿quién conocía? ¿Quién se compraba los cómics de Iron Man? ¿Vale? O sea, Iron Man iban aguantando la serie, pues que también tenía alguna época buena, pero la serie iba aguantando. Thor, si quitas lo de Kirby y lo de Simonson, todo el medio, todo lo demás, y dices, bueno, no hay una tira. Y tampoco vendían demasiado. Lo mismo que Capitán América, ha tenido momentos, pero nunca ha sido superventas. Ni siquiera, y ya lo comentamos en otro capítulo, ni siquiera los Vengadores. Los Vengadores no eran, en los 80 no era una serie que vendiese la hostia. Que vendía la Patrulla X y Spider-Man. Y ya está. Incluso otro, o sea, Hulk. Hulk es un personaje que también conoce todo el mundo. Y sin embargo, los cómics de Hulk tampoco han sido superventas nunca. Bueno, no sé. O sea, ¿cuáles son superventas también, no? O sea, hay momentos en los que algunos sí que suben, pero no puedes decir que claro, una serie que sea 70 años superventa, hostias. No lo decía como crítica ni mucho menos, sino que para ser uno de los pilares tengo la sensación de que siempre está como un pelín por debajo. O sea, que no, excepto su fase justa inicial, nunca han sido el referente. Cuando Spider-Man siempre ha estado allí, luego la Patrulla X durante muchos años, ahora también los Vengadores, diferentes series, es como que siempre están por allí. De hecho, cuando Hickman los utiliza mucho como pilar para las Secret Wars del 2015, si no recuerdo mal, los 4F no tenían ni serie. Sí. Yo me da la impresión de que es un poco lo que pasa como con Superman en DC, que son iconos, que son los primeros, pero que son personajes muy blancos, que el público quizá ya le han envejecido peor o ha pedido otro tipo de historias, sobre todo en los 90 con tanta oscuridad y en los 80. Y esas fueron épocas que la gente pues no quería cosas blancas, quería cosas oscuras. Bueno, muy blancos, ¿eh? Yo la diferencia de edad entre Reed y Sue... Aquí hay un tema, ¿eh? Que es verdad que ha habido épocas que se ha intentado un poco suavizar, pero ojo, ¿eh? No. Volviendo a la Sugar Daddy ahí, ¿no? Hombre, a ver un momento, ¿eh? El rollito en los 80 no era tan problemático. Claro. El rollito de Square con Pantera Negra yo creo que hay muchos conceptos en la serie que no son tan dulces como estamos hablando, ni tan familiares. Sí, la paternidad de Valeria, quiero decir que es verdad que son, o sea, en la superficie es como muy blanco, pero luego ha habido autores que le han ido metiendo ahí unas capas de oscuridad un poco escondidas. Los problemas maritales de Sue con Red Richards, con esa psicopatía sutil de Red Richards, que cada 2x3 se habla de ella. Bueno, en la época de Viernes, Sue Richards abortó. O sea, no voluntariamente, pero tuvo un aborto. Y esto en un cómic no se había visto nunca. Bueno, y fueron pioneros en muchas otras cosas.
en casar personajes, por ejemplo. Robándole la novia a su compañero, porque luego también. Entre John y Ben y sus parejas, también allí aquí hay para rascar, ¿eh? Sí, no sé, igual es que el concepto de familia, no sé, ha permitido más, por eso, entrar en cosas un poco más truculentas, si queremos llamarle así entre ellos, además hace tantos años, pero al final también hay que inventarse cosas, y llega un momento en que supongo que no, que estás como rebañando el fondo de la olla, intentando sacar tramas interesantes y conflictos. Claro, también depende de los autores que pongas en... Byrne era superestrella en la época que cogió los 4F también. Me refiero que el aumento de ventas y tal, a pesar de que luego fueran buenas historias, Marvel lo intentó, o sea, metió ahí gente buena. No, siempre, yo creo que siempre lo he intentado, lo que decíamos, que es como que suele traer de manera regularmente los Cuatro Fantásticos para que sigan estando ahí en el imaginario colectivo y con muy buenos autores, y luego también muchos queremos trabajar con los personajes porque nos encantan. Que mira, de hecho, Tom Brevoort, creo que hemos hablado lo más probable es que no lo hagáis entonces, Cafu. Seguramente, por quererlo es lo que más lejos nos pille siempre. Sí, Claro. Pero incluso editores como Tom Brevoort, que lleva ahí más tiempo que la puerta en Marvel, aunque le cambien de series, como ahora que se lo han llevado los Vengadores a los mutantes, aunque pasen cosas tan gordas como esa, él siempre impone que quiere seguir editando a los Cuatro Fantásticos. Y yo no sé cuántas décadas lleva ya editándolos, porque se ve que es fan a muerte, vamos, de los personajes. Ah, sí. Al que le gusta muchísimo, desde luego, los personajes. Aunque no sean muchos, pero como me pasa a mí, yo la verdad es que para mí es de mis favoritos. ¿Creéis también que son un poquito diferentes en el sentido de... A mí es un cómic de superhéroes, pero que son como más aventureros y exploradores que superhéroes? Que de hecho el cómic, la mayoría de historias que explican, las podría explicar perfectamente igual sin poderes, sin ser superhéroes. Yo creo que sí. Pues sí. O bueno, al menos ese fue el cuando me tocó diseñarlos para lo de Dark Ages, fue el enfoque que les di. Lo del traje, unos trajes así como más de aventurero, más de... En vez de utilizar mallas o cosas o protecciones de guerrero como con otros. Porque es el rollo que a mí me da cuando veo cuando leo sus cómics o cuando he visto alguna cosa de la serie. De animación es como aventuras, ¿sabes? Como aventuras de ciencia ficción en familia. Bueno, en el libro de la historia de Marvel Comics insinúan que está inspirado en Viaje al Centro de la Tierra, ¿no? Las primeras historias. Sí, tiene inspiración también, sí. O sea que ya iba por ahí el tema de aventureros científicos y fantasciencia y muy Julio Verne también. Fantasciencia me mola un montón. Lo que pasa es que luego, pues lo del tema de superhéroes supongo que lo llevo por otros derroteros, pero eso, claro, estaba creado para ser un poco eso. Bueno, es lo que hablábamos antes, me imagino que por la parte de Kirby, que es que su imaginación estaba totalmente a calzón quitado en aquella época, es como un poco cajón desastre, que es que tú te leías un cómic y en un solo cómic pasaban millones de cosas en esa primera etapa de Lee y Kirby. Bueno, porque entonces tampoco sabían si iba a continuar, si es que Lee se iba a pirar cuando hizo los 4F, o sea, que es que ya estaba... Sí, no, pero en el tercer número, cuando vieron las ventas, dijo, no, yo me quedo. Me quedo. Hostia, la pasta le iba, vamos. ¡Excelsior! Sí. Hagamos más. Sí, la leyenda dice que se iba a ir y que aprovechó como diciendo, bueno, pues ya que me voy a ir igualmente, hago lo que me apetece, ¿no? Exacto. Sí, o pues le digo a Kirby que haga lo que me apetece. Sí, claro, al final la leyenda también depende de quién lo explique, obviamente. Pues es eso, que ves muchos géneros mezclados y no se puede descartar tampoco el género superheroico porque ya estábamos hablando de la cantidad de villanos que se crean en esta etapa, que hay números que hasta tienes varios de repente que te salen en solo 20 páginas o 20 y tantas páginas. Sí, o sea, que es un poco que como que toca esa fantasía, claro, esa ciencia ficción, esa aventura, el género superheroico. Es una cantidad de conceptos y de ideas que a mí me encanta la etapa de esa primera por lo divertida que es y no estoy tan acostumbrado a leer la Marvel de los años 60, pero en concreto los Cuatro Fantásticos me funcionaba muy bien y es porque también los personajes funcionan de miedo y la dinámica que tienen entre ellos funcionaba entonces y sigue funcionando hoy en día, como os digo. Eso sí que es verdad. A pesar de que los diálogos ya cuestan, ¿eh?
Sí, eso Sí, sí. la verdad es que intentar leer la época de Kirby y Lee es como intentar comerse un polvorón en verano, ¿eh? Sí. Está bueno, pero hostia, cuesta de tragar, o sea... Cuestan todos en general, ¿eh? Porque yo recuerdo haber intentado con los primeros números de Capitán América en la época de la guerra y tal, y hostia, eso cuesta muchísimo. Yo probé con los de Spider-Man viejos y hostia puta, tío, era... Pero los de Spider-Man son de los más chulos, ¿eh, Iván? Ya, pero tío, es que creo que es la forma de contar la historia que tenían entonces, ¿no? De que cada cosa que van a hacer te la dicen durante no sé cuántas, todo el rato, ¿sabes? Que no es... O sea, si tiene que pegar un salto, en vez de que el tío haga el salto y ya está, te dice cómo lo va a hacer, cómo lo está haciendo, cómo va a caer, qué piensa el otro. Supongo que porque tú ya lo pillaste más moderno. ¿En qué etapa empezaste tú a leer Spider-Man? ¿Cuándo eras Chino Norris? Sí, pues yo los 90 más o menos. Los 90, claro, ya. Yo es que aquí nos comimos bruguera con todo lo de Romita y todo, y aquello era muy chulo. Claro, Romita mola un montón. Yo cuando era pequeño había pillado cómics de Spider-Man, pero me molaban a nivel visual, ¿sabes? O sea, el traje molaba un montón, los dibujos y tal. Entonces, y alguna cosa, pues de pequeño, pues leeslo, todo lo que te entra todo lo que tenga en la mano lo lees y qué guay y tal. Tampoco le das mucha importancia. Cuando ya eres mayor y quieres volver a releerlo, es como con los videojuegos retro. Cuando quieres volver a jugar otra vez al juego que te gustaba de pequeño, dices, menuda mierda. ¿Sabes? Pues hay veces que dices, hay cosas que aguantan bien y cosas que no aguantan tan bien. Sí. Yo recuerdo leer la muerte de Gwen Stacy y Francis igual también. Espectacular, sí. Que sí, yo es de los primeros cómics que recuerdo de Spider-Man, realmente. Sí. Y eso, con 6-7 añitos, ¿eh? O sea, sí. Y no me traumó precisamente, sino que, hostia, guay. Está guay hacer esto con vosotros porque me siento joven, porque yo a Peter yo conocí a Mary Jane, yo me enamoré de Mary Jane, no de Gwen. Y... Peter ya la había superado totalmente, ¿no? Cuando empezaste tú a leer. Sí, aún eran novios, aún no se habían casado ni todo esto, pero sí, ya digamos que la partener de Peter era Mary Jane. Joder, no. Yo recuerdo leerlos de Bruguera incluso. O sea, de la etapa de Romita, que luego se ha recopilado aquí 1000 veces, la del Romita padre, y luego Jill Kane y tal, toda esa época me la comí yo, y a pesar de que luego empalmé mucho en los 80 con el Marvel Team Up que publicó aquí Forum, y con todo aquello que era de Salvustema, del Niño Araña y todo aquello que también estaba enganchadísimo. Es que si decíamos antes que eso, que Los Cuatro Fantásticos es como una elección extraña para ser un cómic dirigido a niños. En cambio hay personajes que dices, claro, es que es imposible que no mole. Spider-Man es uno de ellos. Las Tortugas Ninjas es otro. Tú lo piensas y dices, a ver, ¿cómo no te va a gustar? O sea, tortugas, ninja, que comen pizza, van en skate. ¿Sabes? Que el concepto, no sé si está hecho a propósito o no, pero es imposible. Pues con Spider-Man pasa igual. Es imposible que si eres un crío no te guste, aunque no hayas leído nada de él. Solo viendo los pósters que tiene Cafu detrás, es que da igual. Es que eres un crío y Spider-Man te gusta. Es imposible que no te guste. Bueno, y la clave que tenía el poder identificarte con el personaje. Sí. Total, eso es lo más importante. Que tenía ciertos problemas que se podían, que iban un poco acorde a los que podías tener tú entonces y tal. Exacto, que no ligaba, que le pegaban en el cole, que era lo típico. Bueno, yo de esto de no ligar, este no es el podcast, pero esta imagen que hay de Peter en plan que es un loser, que no sé qué. A ver, un momento. Solo hemos mencionado solo a Gwen y a Mary Jane. Pero digamos que en su historia, tan loser, a mí no me parece Peter. Pero bueno, esto es un tema para otro programa, ¿eh? El típico friki que luego está hecho un chulazo, el tío es guapo. Claro, pero yo soy del parecer. Yo soy del parecer de que ellas se olían la tostada. O sea, ellas sabían que era Spider-Man, o sea, el tío se fibra, se pone cachas. Ellas tocaban ahí una manga de camisa y veían que dentro había sustancia. O sea, eso no podían obviarlo. Vale, y entonces las gafas. Claro. Entonces, Sue Storm, ¿qué veía en Reed Richards? Bueno, era la época. A ver, era muy mal chiste o... Eso iba a decir. ¿Abrimos los chistes de pollas o cómo? Vale, perdón. Pero sí. Lo decía por intentar retornar un poquillo al tema del programa de hoy. Mira, pues el fantástico se lo puso ella, de hecho. Bueno, de hecho se lo pone él y creo que ahí también habla bastante, o sea, fija mucho su forma de ser, ¿eh? O sea, cada uno se elige un nombre y él dice, pues yo, Mr. Fantastic, con un par, ¿sabes?
Sí, es que hay cosas. Mira, lo que hablábamos de Sue de esto, sí que creo, por ejemplo, que el papel que tiene Sue en Los Cuatro Fantásticos a lo largo de la historia, creo que va reflejando bastante bien cómo cambia la sociedad. Tanto desde... Y la sociedad para las mujeres también, déjame Sí, sí, justo a eso me refiero, que empieza siendo, pues eso, la diferencia de edad con Reed es exageradísima, que es un florero, porque no hace nada más que está allí para que, pues eso, para que se enamoren de ella, para salvarla y todo eso. Y tal como va cambiando la sociedad, el papel de Sue va cambiando mucho, hasta ser una mujer muchísimo más empoderada, llega a ser líder del equipo, sus poderes evolucionan desde solo ser invisible a ser, pues no sé si te diría uno de los personajes más poderosos del universo Marvel. Sí, pero vamos, es medio alto, de la media alta seguro que es. Pero además que no podéis decir que engañaban a nadie, o sea, era la mujer invisible. Sí, correcto, no. Desde el principio ya... Sí. Bueno, y eso, la van haciendo evolucionar. De hecho, en la época de Viernes la empiezan a llamar la mujer invisible en vez de la chica invisible, la convierten en mujer, porque ya era una mujer de por sí. Y luego llegó la etapa de Paul Ryan y le pusieron el traje bikini ¿sabes? Para volver a echar para atrás un poquito. Es que los 90... Sí, tío. Es que los 90... En fin. Tuvo muchas cosas buenas, como la música, pero en el mundo de los cómics... y los bolsillos. Tuvo cosas buenas en los cómics, ¿eh? Sí, la subo, pero... Tuvo cosas muy buenas. Fue descarrilando. Hacia el final de la década el descarrile fue bastante generalizado. Hubo altibajos. Lo que pasa es que tal vez lo mainstream, lo más mainstream sí que se quedó así como un poco... No sé, un poco raruno. ¿Vale? Pero perdió mucha dimensión. Veíamos del juicio de Galactus, veníamos de cosas, tío, chulas, ¿sabes? Cosas serias. Sí. Si os pregunto cuál es vuestro personaje favorito de los Cuatro Fantásticos, ¿cuál elegirías? Francis, ¿cuál elegirías tú? ¿Te tienes que quedar con los cuatro de los cuatro o todos los aparecidos en la época Kirby? Bueno, el personaje del cómic de los Cuatro Fantásticos. Yo te he dicho de los Cuatro Fantásticos, te he dicho los Cuatro Fantásticos. Eso es trampa, Francis, es trampa lo que hiciste. Depende de lo que elijas, te la daré por buena o tendrás que repetir el ejercicio. Pues, hostia, no sabría decirte. O sea, es que te diría la cosa como cliché. ¿Vale? O sea, de los cuatro, si tengo que elegir uno de los cuatro, es la cosa seguro. Y de hecho, cuando me tocó dibujarlos, era el más divertido de hacer. Todo se ha dicho. ¿Ah, sí? Pues yo siempre he pensado que la cosa es un personaje que a vosotros os debía tocar las narices por lo detallado, por lo minucioso. No, que va. A mí, yo me lo pasaba muy bien. Y además es que es un personaje que o sea, claro, yo los dibujé en la etapa o sea, en la serie de Pantera Negra. Que el guionista hacía todo lo posible para intentar que Pantera Negra molase. Y veías a todos los personajes diciendo, ¡oh, Pantera Negra, cómo molas! Y sin embargo, la cosa a la que abría la boca molaba más. ¿Vale? O sea, ya está. Porque es un personaje tan bien construido que mola. Ya está, sin más. O sea, por eso. Es un personaje muy complejo, con muchas capas y que acaba siendo muy atractivo. Y sí, a mí dibujarlo me molaba porque hacer texturitas siempre me ha molado y perdía el tiempo haciendo las texturitas de roca. ¿Vale? ¿Al resto también? ¿También os gustaba dibujar a la cosa? ¿O? Sí, se disfruta mucho. ¿Ah, sí? Ostras. Para empezar, te olvidas de la anatomía. Ya ves. ¿Vale? O sea, son tubos. Ya está. Y luego le metes rocas. No es si como no le quieres hacer cuello, no le haces. Esto ya ves. No sé, pues yo pensaba que no, que sería un personaje que daría mucho curro al artista. Bueno, tampoco. A ver, depende. Claro. A mí, por te viene a la mente cosas chulas que se hicieron con Kirby y tal, y coño, es que mola. A mí, por ejemplo. Sí, yo creo que en general dibujar monstruos lo disfrutamos, ¿no? A mí, por ejemplo, me medio obligaron a hacerlo parecido al de Kirby. Me pasaron como muchas. ¿Cómo se dice? Referencias, rollo. Lo queremos así. Que luego cuando yo busqué referencias para dibujarlo, veis que cada uno lo dibuja como le sale, ¿sabes? O sea, es flipante la cantidad de variantes que hay de la cosa y de formas de dibujarlo. De hecho, luego el chico que entró después a dibujarlo, de feeling, lo dibuja completamente diferente a mí.
Cuando dices como en aquella época, te refieres que más tipo barro que... No, me pasaron directamente un dibujo de Kirby con la cabeza así, ¿sabes? Rollo, lo queremos así. Entonces, porque yo mi plan inicial era llevarlo un poco al rollo, porque me gustaba, al rollo Daimonen. Pero parece ser que no lo querían por ese rollo y me pasaron justo, aparte había la cabeza de la cosa y luego aparte había cómo dibujar el cuerpo de la cosa, ¿sabes? Con unas guías concretas de trazo y decir, o sea, era rollo, lo queremos así. Ah, qué guay. ¿Y eran de Kirby eso, Iván? Sí, eran de Kirby, no, o de Virne. ¿No? O de Virne. Era uno de los dos, creo que era de Virne, ya lo pasaré, porque lo tengo en el email. Y era como de, yo no quiero dibujarlo así, pero bueno, es lo que hay. Claro, así no me gusta, así no juego. Yo bueno, pues nada, y luego mola cuando va el otro dibujante y lo dibuja como los huevos y dice, pues tanta movida que me comí yo. Sí, porque yo creo que ya se relajan, ¿no? Una vez ya lanzada la serie ya les da igual todo. Lo importante son los primeros números. Claro, caches y nada más. Porque la cosa al principio era más tipo barro, más monstruo que no como, no sé, yo al menos la tengo muy identificada como una unión de miles de trocitos de piedra. No, tenía una anatomía muy concreta, o sea, lo dibujaba con una anatomía, ¿sabes? En plan de que pareciera humano, ¿vale? Pero sin parecer un monstruo, ¿sabes? Porque, aparte recuerdo que en la descripción me decían, tiene que parecer humano, no un monstruo, pero aunque lo hagas inflado, por ejemplo, el Daimonen sí que es muy redondo, muy tira por proporciones muy poco humanas. En este recuerdo que dentro de lo inhumano que es la cosa, querían que que tuvieran una estructura relativamente humana, que los brazos llegaran hasta cierto punto, las manos, que no fuese hinchado, ¿sabes? Era raro buscar el punto medio en eso. Supongo que ya estaban pensando en cómo iba a salir en la película y querían cierta vinculación. Sí, no, de hecho yo cuando empecé, la idea era que mi cómic iba a ser como la promo de la futura peli, porque en teoría se iba a anunciar al poco de salir en mi cómic. Ya se vio que no. Sí, ya se retrasó un poco. Un poquito se retrasó. De hecho, a mí me lo vendieron así, vas a hacer esto porque mira, vamos a ver la peli y tal, no sé qué. Yo, qué guay. Y la peli nunca llegó. Ha llegado ahora. Claro, porque tú cuando cogiste la serie, las dos películas anteriores ya estaban hechas, ¿verdad? Sí, yo, en teoría, era... Tres películas anteriores, te olvidas de una. Bueno, no, me refiero a las que se vieron en cines. Bueno. No. O sea, o sea, en el cine habían hecho tres. Tres, sí. Claro, la de Josh Trank la estamos viendo. La de los 90 no llega al cine. La de los 90, de hecho, la paran antes de que se emita en el cine. No, pero que hay dos partes de las 2000eras, vamos, antes de la de es verdad, que hay una que tiene segunda parte, es verdad. Es verdad, tienes razón. La de Silver Surfer y la primera. Es verdad. Y luego ya se habían estrenado todas, ¿no? Que la última... La de Roger Corman. A mí la última, la idea no me desagradaba mucho. O sea, quiero decir, no me parecía la idea curiosa. Lo que pasa es que la película estaba montada o sea, de repente la parte final es otra película diferente. Sí, y Red Richards no toca la batería ni nada ahí. Ya, es verdad. Y no sale Jonah Jameson. Iván, ¿cuál es tu personaje favorito de la familia? Pues no sabría qué decirte. Es que... Ya sea como lector o como artista, ¿eh? O sea, ¿cuál es el que te llama más? A mí, es que no sabía qué decirte. Yo creo que Johnny Storm, en general. Pero está ahí con la cosa. Porque aparte me tocó dibujarlo en el mostacho y fue divertido dibujarlo, hacer. Sí, aparte porque me dijeron que haga mucho el imbécil. Y claro, como me tengo a mí de referencia, pues todo bien. No he querido decirlo, no he querido decirlo. Se lo pidieron al mejor. Claro, tío. O sea, cuando dibujé Deadpool lo mismo, me tomé de referencia. ¿Tú, Jorge? ¿Hay alguno que tengas preferencia? Yo creo que me quedaría con Red Richards, porque me parece un jodido psicópata. O sea, él se está yendo a pique su matrimonio. Se va a pique su matrimonio, tienen 1000 problemas y el tío está centrado ahí en hacer una máquina para explorar no sé qué mierda de la zona negativa. O sea, va a su puta bola. Es como si... Es como una especie de toque de científico que me mola mucho. Sí, no, es como si uno tuviese una familia y vida y tal, y lo dejase todo por ponerse a dibujar, ¿no? Imagínate. Efectivamente.
Y van pasando cosas a tu alrededor, pero tú te centras solo en lo que te interesa, que es lo que estás haciendo en ese momento, ¿sabes? Lo que pasa pues es que él lo disfruta. Sí que te identificas con él, sí. Entonces, pues me mola el personaje. Creo que se le podría sacar más partido incluso a todo eso, aunque creo que ya hay etapas en que han tocado este tema, ¿eh? Y ojo, porque cuando hacen todo lo del consejo de Ritz, el nuestro es el más normal. Es el más familiar, sí. Es el que no lo ha dejado todo por la ciencia. Que joder, cómo están el resto, ¿eh? Que incluso le echan un poco en cara, como en plan de, es que no has realizado todo tu potencial porque has prestado demasiada atención a tu familia. Joder, es el Red Richards perro del multiverso. Y aún así se le ve la patita de vez en cuando, que es lo que comentábamos antes, que de vez en cuando deja un destello ahí de psicopatía que es como que Sue le tiene que volver a traer hacia la humanidad para no perderle. Sí, es verdad. ¿Tú, Cafu, tienes algún favorito? A mí me gustan todos y lo único que tengo claro es que el que menos me gusta es Johnny Storm. Eso es lo que esperaba, honestamente es lo que esperaba de todos, por eso me ha sorprendido bastante la respuesta de Iván. Es con el que menos conecto de todos. Red Richards me encanta como personaje y me gusta un montón dibujarlo, es divertidísimo. La Cosa es el más icónico. Y Sue, lo que hablábamos antes, la evolución que ha tenido Sue desde el principio hasta hoy en día, que es el más poderoso de los cuatro con mucha diferencia. Y es como una luchadora que se ha abierto camino hasta ser, yo creo, el centro de los Cuatro Fantásticos hoy en día. Me gusta mucho por eso, me ha ganado con los años y lo que os comento, Johnny es un poquito el que veo un poquito más superficial y el que menos ha evolucionado con el tiempo. Bueno, lo he intentado, ¿no? Lo va como haciendo evolucionar y lo que comentaba Iván, luego parece que de golpe dice, no, ojo, hay que volver a convertirlo en un gilipollas. Sí, y es como que la editorial va como forzando, por mucho que los autores con el tiempo van como intentando hacerlo más humano, más evolucionado, más maduro, luego siempre llega alguien y dice, no, tiene que ser así. Claro, ya se sabe que siempre que vuelven a hacer un relanzamiento es como que quieren volver a las raíces del concepto de los personajes y el concepto de Johnny pues era eso, el mujeriego, un poquito cabeza loca y yo creo que no le sienta bien porque es como otra vez una vuelta atrás y eliminar toda la evolución que haya podido tener antes. Bueno, es que es difícil alejarse del icono, o sea, el icono de cómo es un personaje está, pues eso, en el imaginario global y cuando te lo alejas demasiado, cuando lo haces evolucionar demasiado, tienes que acabar echándolo atrás. Es también el problema de la continuidad, que queda raro, ¿no? Que un personaje que evoluciona, madura, vuelve a ser un inmaduro, vuelve a ir madurando, vuelve a perder la madurez. Si la continuidad la dejas al estilo Simpson, ¿vale? Que los personajes no crecen, pues bueno, pues ya está, no hay evolución o hay evolución en el capítulo y punto, y vuelves atrás. Pero si no, pues queda raro uno. Bueno, es lo que toca en estas editoriales con continuidad así. ¿Habéis leído alguno de los Cuatro Fantásticos Grand Design, el del Tom Scioli? No. Que recopila, resume toda la historia de Marvel de los 4F. Es por curiosidad, yo no tenía oportunidad. Que tampoco lo... No, yo he leído alguno, creo que el de los X-Men, pero el de los 4F no acabé por hacerme con él. Y era por si sabíais si estaba bien o no. No. Venga, os hago una pregunta que al final es lo que le interesa a la gente. Esta es la pregunta importante de verdad. Y luego, si queréis, comentamos un poquito las diferentes etapas así por encima. Etapas. La pregunta, la importante es, para vosotros, ¿quién ganaría en un combate? ¿Hulk o la Cosa? Venga. Esa es la pregunta que siempre está sobrevolando en el universo Marvel. Quiero saber vuestra opinión. Eso ya se respondió, ¿no? Sí, ¿no? Depende de qué Hulk, ¿no? Creo que se respondió más bien depende de en qué colección estaban. También. Porque cada uno ganó en la suya para sorpresa de nadie. Sí, pero luego como hay no sé cuántas versiones del mismo Hulk, que una es más fuerte que la otra, una más débil y tal. No, porque por ejemplo contra el Hulk gris creo que perdería, pero contra el Hulk verde creo que no. Contra el Worldbreaker seguro que no. Sí, yo tengo la sensación por las veces que les he visto pelearse que la Cosa siempre las pasa putas para estar a la altura. O sea que me imagino que en general Hulk debería ganar. Yo siempre he pensado que Hulk era más fuerte. Sí, yo también. Y creo que en algún sitio también se había puesto que sí, no sé. O sea... Sí, siempre hay consenso de que es el más, por lo menos de fuerza, el más poderoso de Marvel, ¿no? Hulk, así, por lo menos siendo friki, sí, los únicos que se pueden medir son Hulk y Thor.
Es que en teoría el motivo es porque Hulk escala la fuerza, digamos, ¿no? En teoría es, digamos, que de primera se parten la cara y aguantan, pero como Hulk se va haciendo cada vez más fuerte, llega un punto que le parte el lomo. Sí, depende de lo encabronado que esté, se controla más o menos. Nos hemos puesto ahora muy geek, ¿eh? No, me está gustando porque estáis rascando la lógica de detrás. Me acaban de salir un par de espinillas hablando de esto. Muy bien. No, pero es que lo quería explicar, lo quería preguntar por el tópico, porque los habéis dibujado todos y porque además ahora Iván está dibujando Hulk hasta en la sopa, o sea que... De verdad, sí. Que creo que era pertinente. Pues vamos a comentar un poquito las etapas, si queréis, por encima, hasta donde queráis que lleguemos. Empezamos por la primera, que es la que hemos explicado un poquito más, que es la original de Kirby y Lee. ¿Qué destacaréis vosotros de esa etapa? Yo creo que ya lo hemos dicho, o sea, es una etapa en la que se crea básicamente el universo Marvel. O sea, todo lo principal del universo Marvel se crea ahí. O sea, ¿qué más se puede decir, no? O sea, es aventura continua. Quizá que sean los personajes en la forma más pura, ¿no? Sí, es la fuente de todo y al final la esencia que es la que se sigue... Sí, se sigue respetando totalmente esa esencia, porque sí que con otros personajes es como que es más fácil cambiar el tono y hacer más experimentos, pero con los Cuatro Fantásticos yo creo, tengo la sensación de que siempre se tiende a ir a lo más clásico y aunque no sea para grandes públicos, sí que sigue funcionando para, pues eso, pero lo que comentábamos antes, para los que nos gustan los Cuatro Fantásticos y el concepto de la serie, todo está ahí en la etapa de Lee y de Kirby. No sé si lo hemos comentado ya, pero ¿puede ser que sea la serie donde realmente se explore el universo Marvel? O sea, como tal, quiero decir, donde salen los conceptos sobre el propio universo Marvel. Sí, pero suele ser esta. Y pero no son los primeros de entonces, sino ellos van probando allí rollo, pues ahora no sé cuánto, una realidad alternativa y tal. Por ejemplo, los Marvel Zombies salieron de un cómic de los Cuatro Fantásticos. Sí, es como que los que van rompiendo los límites del universo Marvel van explorando zonas nuevas que luego ya en otras series se puede profundizar más. Sí, y se incorpora. Así a lo loco es como que se crea una barbaridad de cosas dentro de la serie. Seguramente por Kirby, por lo que hablábamos antes. Y muchas locuras que se han hecho, porque yo recuerdo los 4F estos que eran Lobezno, Superman con una bolsa en la cabeza, Spiderman con una bolsa en la cabeza. Sí. ¿Superman? Spiderman, perdón. Hostia, vaya crossover, Hostia, yo todavía tengo esos números originales cuando se publicaron. En su momento decías tú, esto quizá puede molar. No sé por qué, pero pensamos que eso a lo mejor podía molar. Quizá fue con la portada de Arthur Adams, que luego se ha convertido en icónica también, esa de los Cuatro Fantásticos. ¿La portada de Arthur Adams? Sí, búscala en Google. Hay una portada de los 4F de Arthur Adams, que no son los 4F originales. A ver, son 3 números enteros dibujados por Arthur Adams. Sí, exacto. Pero yo recuerdo la portada como lo que me llamó, ¿sabes? Ah, vale. Pero para comprarlo. Son 3 números en medio de la etapa de Simonson. Exacto. Que sí, que además, son una maravilla, ¿no? En Arthur Adams cuando lo estaba petando. Realmente. Sí. Oye, ahora que estamos hablando de las etapas, lo que quiero es que me digáis por lo menos 5 etapas pepinas de los Cuatro Fantásticos que sean parte de la historia del cómic. A ver si porque yo lo estaba pensando. Mira, como os voy a ir diciendo diferentes etapas, si queréis a cada una la podéis, entonces al final, antes de cambiar de etapa, la catalogáis como pepino o no pepino. Ya veis cuántas nos quedan. Esta primera seguro. Mola porque Cafu ha hecho una pregunta que básicamente solo la puede contestar él, porque ese es el fan de los 4F, ¿no? No, pero es que aunque sea fan, yo tengo muchas etapas que me gustan, pero simpatizo con ellas, pero no las metería ni de coña en la historia del cómic. No me parece como un Daredevil, que Daredevil es etapón tras etapón durante décadas sin parar con una calidad altísima. Hostia, pues ves, yo a Daredevil no le veo eso, tío. ¿Cómo? Yo a Daredevil ni de lejos le veo eso. Ah, ¿no? ¿Pero has leído mucho Daredevil? Yo Daredevil veo que tiene la etapa de Miller y el resto ninguna le llega a la altura. Joder, pues para mí desde Miller hasta prácticamente hoy en día ha tenido una calidad media altísima. Altísima dentro del cómic de superhéroes, claro, no vamos a decir tampoco que sean obras maestras, pero una calidad muy alta y mantenida durante mucho tiempo. Vamos, yo las etapas de Bendis, de Brubaker, la etapa de Mark Waid, es que hasta es la de como Quesada, empalmar una... hasta la de Quesada, sí, total. Si todo eso está bien,
O sea, la de que salga con Kevin Smith. Todo eso está bien. Sí, exacto. Pero no me llegan. Ninguna me llega. O sea, el Miller lo dejó tan arriba. Hombre, eso está claro. Que todas me han dejado... Bueno, está bien. ¿Sabes? Bueno, la etapa de Kirby Lee, pepino. ¿No? Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Vale, pues dejamos a Reed y Sue ya felizmente casados y para mí igual la siguiente época es lo que va de esta hasta Byrne, que serían los 70 y principios de los 80. ¿Qué os parece vosotros de esta etapa? ¿O qué destacaría? En realidad hay muchas etapas, Sí, pero como la de Byrne también es como como que tiene como mucha enjundia, muy importante. No, digo porque por no pasar por 70.000, pero como queráis. Sí, si la queréis que la dividamos o que la segmentemos, adelante. Sí, o por lo menos destacar alguna por encima del resto en esos años. Venga, Francis. Sí. Por ahí pasan un montón de dibujantes muy buenos y pasan un montón de guionistas muy buenos, pero nada... Sí que es verdad que toda esa época de los años 70 nada llega muy lejos. Empiezan a meter otros personajes en la serie. O sea, la cosa cada cierto tiempo renuncia y se va. Sí. Y de repente meten, pues eso, a Power Man porque la Blaxploitation está de moda y tienen que unirlo un poquito, ¿no? O Medusa también está una temporada, creo, de personaje. Hulka, ¿no? No, Hulka ya llega con Byrne. Vale. Ya llega a mediados de los 80. O sea, podemos decir que Hulka Byrne luego. Sí. Exacto. Bravo. ¿No? Chiste pepino. Ya, wow, estoy a tope. Hasta lo de Vibe no creo que no hay nada reseñable. No, o sea, de hecho incluso tienes una etapa hecha por Doug Monek y Bill Sienkiewicz que pasa sin pena ni gloria, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que es un Bill Sienkiewicz que todavía no es el Bill Sienkiewicz que llegó a ser, pero Doug Monek, lo pronuncio mal, por supuesto, Doug Monek o Moenk o como se pronuncie, venía de hacer Shang-Chi. Estamos asesinando un mogollón de apellidos, tío. ¿Eh? Que estamos asesinando un mogollón de apellidos. Sí, bueno, es lo que tenemos los españoles, que asesinamos apellidos. Solo Dios sabe cómo se pronuncia Sienkiewicz, a saber cómo será... Yo creo que él a lo mejor lo sabe. A lo mejor... preguntarle? Pero se hace un esguince en la lengua cada vez que lo dice. Aquí lo llamamos Sienki, para los colegas. Sienki. Sí, porque si lo tenemos que escribir, tenemos que ir a Google, ¿eh? Ya ves. Eso es como el cifras y letras de dame consonante. Y ahora lo montas como tú veas. Sí. El penúltimo es Schwarzenegger y el último es Sienkiewicz. Si escribes esos dos bien, ya te puedes doctorar. Schwarzenegger. Ahí. Vale, muy bien. Entiendo que no os parece pepino, ¿no? Esta década de los 70. En la final de los 70, ostras, ahora no recuerdo quién era el guionista, si era... O sea, en la época que dibuja Byrne también, entintado por Joe Synott, aunque Byrne hace más bien layouts que no dibujar. Ahora no recuerdo quién era el guionista. Y esa época tengo muchos colegas que me la ponen muy arriba. ¿Vale? También porque son los primeros números que publicó Forum aquí, lo leyeron de niños, vale, y les pega fuerte, ¿no? Y sí que hay, recuerdo pues esto, que los Cuatro Fantásticos como envejecen, están a punto de morir. Tienes a Galactus peleándose con la Esfinge, es todo como muy, muy galáctico. Nunca mejor dicho. Y mucha gente la tiende a recordar. Y se me ha olvidado completamente el guionista. Búscalo. No sé si es Len Wein o Mark Wolfman. También es que la de Biden es tan pepino que tapa mucho las otras. Es lo mismo que me pasa a mí con Daredevil. Claro, luego llega Biden, que en principio solo tenía que hacer el guión. Tenía que hacer el guión y Sienkiewicz dibujar, pero Sienkiewicz se fue a hacer Caballero Luna y mira... Y eso que ganamos todos, por ambos lados. Claro, es que esta de los Cuatro Fantásticos viene de la de Lee Kirby y va a la de Byrne. Entonces, que es muy difícil no quedar eclipsado 40 años después. Claro, igualmente, en aquella época seguramente no, pero visto desde hoy en día, son 40, ¿no? 40 o 50. Muchos años después. ¿50 desde la de Byrne o desde la de...? Desde esta de los 70. O sea, entre Byrne y Kirby hay 20 años. Aproximadamente. No. Sí, 20... De los 70 fue, ¿no? 80 y poco. No. O sea, Kirby se va en el 70. Y Byrne entra a 80 y poquitos.
Sí, en el 81. Vale, claro, o sea, 20 años me refiero desde el principio de cada etapa. Sí. No desde el final, sí. Sí, exacto. O sea, ya está como entre etapas de 11 años. Sí. Y mira, Cafu. Sí, hablando de lo de la esencia, que siempre se vuelve a la etapa de Kirby, para mí la etapa de Virne es como si fuera la versión en 4K de aquello que se hizo es como la versión mejorada, pero de todos esos conceptos y expandiéndolos y mejorándolos y modernizándolos. Bueno, es que Virne ya juega a eso en todo momento. Sí. Claro. Es como el Man of Steel, como su Man of Steel que hizo lo mismo con Superman, pues lo hizo con los Cuatro Fantásticos igual. Y Virne lo hizo en todas partes donde llegó. O sea, sí. Si ves OMAC, por ejemplo, viene a ser otra vez lo mismo. Y de hecho se decía mucho en la época, ¿no? O sea, Virne empleaba el Back to the Basics, que era el me llevo la serie otra vez a como era al principio. Lo bueno es que lo hacía, al menos al principio, lo hacía modernizándola. O sea, se llevaba al concepto original y le daba una vuelta más, ¿no? Y con muchas ideas nuevas, que claro, no es solo quedarte, recrearte en lo que ya se hizo y repetirlo, sino que él también era otro Kirby de la vida. Eran ideas nuevas sobre la base. Exacto, o sea, avanzar grandes ideas del pasado y las hacía también grandes. Porque justo te estabais hablando y me venía a la mente el juicio de Galactus, que es el juicio de Reed Richards, pero por lo que sea, se ha quedado como el juicio de Galactus. Sí. Y que eso está construido, o sea, es genial, pero es que está construido sobre la trilogía de Galactus, de Kirby y Lee, y es justo eso que decís, es coger algo que ya fue buenísimo y tener la capacidad de no copiarlo, ni hacer un remake, ni un renada, es crecer sobre ello y hacer algo también que es genial y lo recordamos tantísimos años después. Y dejando eso aparte, el dibujo es espectacular. Ya solo por dibujo es que es alucinante. No, y los no dibujos. Sí. Hasta eso lo hacía bien el cabrón. Y encima está sacando toda la rabia que tiene contenida por sus peleas con Chris Claremont, la está volcando ahí, ¿sabes? O sea, y hay pullas en las dos series, de unos a otros. Sí. Y bueno, y como ya comentamos en el de Shooter. En el de Jim Shooter, pues esto, el putearle le daba la vida, ¿no? A Virne, mierda los cómics todo el rato. Sí. Aunque Virne también se comió, claro, lo comentamos en el segundo programa, pero por ejemplo, todo lo de Hulka, a Virne también, claro, o sea, hacen la Secret Wars y de golpe le dicen a Virne, oye, que Ben no va a volver. O sea que... Sí, pero ahí no estoy seguro, ¿se lo dijeron o fue idea suya? ¿Ves? Es que ahí yo no estoy tan seguro, ¿eh? O sea, porque se solucionó tan bien que no parece algo improvisado, ¿no? Que tuvieran porque cuenta que además Virne en ese momento guionizaba la serie de La Cosa. O sea, que era un personaje como suyo. Entonces no creo que le dijesen, oye, no, que hemos pensado meter a alguien extra en los Cuatro Fantásticos. ¿Podemos decir que sabía de qué iba la cosa? Sí, exacto. La cosa encajaba. Pepino. Tío, de momento han entrado bien los dos chistes, felicidades. Sí. Muy bien. No fuerces el tercero, Iván. No suele pasar esto, o sea, quédate ahí. Lo estoy creciendo. Ahora mi duda es, ¿los traías preparados o esto es simplemente...? No, esto es genialidad de Iván. Es coellismo en estado puro. A esto le llamamos coellismo. Sí, es cierto, es verdad. Lo echaba de menos, el concepto. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, la etapa de Virne es del 81 a 86, 5 añitos. Entiendo que esta la consideráis pepino. Sí. Esta es la segunda etapa más pepino, sin discusión. Sí, o sea, para mí mi favorita, yo es la que recomendaría. Eso quiero decir, esta parte que Lee y Kirby los inventaran, si os abstraéis de eso, ¿qué etapa os parece mejor? ¿La de Virne o la de ellos? Para mí la de Kirby tiene más mérito porque es el original y donde se creó todo, pero es más árida de leer, como decía Fornés, cuesta más. Entonces la de Virne yo creo que todavía se mantiene hoy en día y si se la recomendase a cualquier persona, recomendaría antes a Virne, empezar por Virne. Y te digo una cosa, nosotros la podemos leer, las generaciones jóvenes tampoco la pueden leer ya esta, ¿eh? Ah, ¿no? Ya les cuesta también bastante... Hostia, la generación jóvenes suena muy de viejo, ¿eh? Sí. Hombre. Bueno, pero es que soy viejo, ¿no? Aquí ya hay una edad, ¿eh? Es verdad. Claro. No, les cuesta mucho. Los diálogos ya no están acostumbrados a estos diálogos. ¿Creéis que hay alguna etapa para los jóvenes en los Cuatro Fantásticos? ¿Creéis que hay algo que se les pudiera a la generación TikTok?
¿Hay alguna etapa de cómics de superhéroes para los jóvenes? Sí, bueno, pues los Cuatro Fantásticos de 2022, creo que es. Los de Coello, que esos son muy buenos. Sí, ese año que se hacían. Es muy juvenil. Después llegaremos, pero aparte de la de Coello, quizá la de Hickman, pero no. Pero luego llegaremos. Lo de Jay Lee también. Es modernete. Me encanta, eso la verdad es que es muy diferente. Me encanta que me hayáis hecho partícipe de este podcast para hacerme promoción. Está muy bien. Te vas a forrar, Coello. Ya verás. Voy a poder comprar muchos videojuegos. ¿Has buscado algún castillo ya que te guste? Tengo varios en el punto de mira, pero bueno, tengo que dialogarlo con mi señora. ¿Qué tal está el fotocasa de castillos? A lo mejor Morrison está mejor de lo que yo creía. Vale, pues después de la época de Byrne, nos metemos ya a finales de los 80, 90. ¿Qué? Llega el monstruo ya, ya por el horizonte. Exacto. ¿Qué está estos años? Bueno, está Walter Simonson, ¿no? También ahí. Sí. Sí, tienes una pequeña etapa antes de Simonson que tiene altibajos. Y luego entra Simonson, que viene rebotado de los Vengadores. Que dejó los Vengadores antes del número 300 porque él había metido, o sea, en la serie de los Cuatro Fantásticos habían sacado a Sue Richards y no recuerdo quién era el guionista, si Tom DeFalco, no recuerdo quién era. Había metido a dos personajes extras, había metido a Bristol y a una Miss Marvel, que era otra, que se acaba convirtiendo también en la cosa, en una especie de cosa. Y Simonson... Simonson tenía los Cuatro Fantásticos y le obligaron, ahí sí que obligaron a quitar a Sue y a Reed de los Vengadores para meterlos otra vez en los Cuatro Fantásticos. Simonson se enfadó y se fue de los Vengadores y luego le ofrecieron los Cuatro Fantásticos y dijo, pues venga. Y utilizó los guiones que tenía pensados para los Vengadores en los Cuatro Fantásticos. Incluso mejor porque en los Vengadores no le dejaban meter a Thor y a Iron Man pues, por sus cosas. Y aquí los puedo utilizar. Y dice, pues venga, pues para adelante. Y yo para mí esa es otra etapa que reivindico bastante, que me lo pasé de puta madre, con un último número acojonante, con esos 3 números de Arthur Adams en medio, que hacen que Forné solo recuerde una portada, pero bueno, al menos recuerda algo. que ya con su edad ya bastante que recuerde algo, ¿no? Venga. Bastante es eso, Francis, que recuerda. Chiste de viejos, venga. Y... Te vas a hartar con ellos, si este programa se basa en eso. Sí. Claro. Y tengo que decir además que esta etapa pues sí que ha tenido un recorrido largo, porque todo lo que plantea Simonson ahí de los viajes en el tiempo y demás lo han utilizado en el universo cinematográfico de Marvel, en la serie de Loki, que mayormente. Con lo cual, pues bueno, ha dejado algo de pozo. Sí. ¿Qué os parece esta época? Simonson es un poco como Byrne, ¿no? Allá donde vaya deja su sello y lo hace bien, ¿sabes? Claro. A mí me pasa con Simonson que me parece muy sólido siempre, todo lo que, o por lo menos el Simonson de esta época, pero el dibujo me echa tan para atrás. Nunca he conectado con el dibujo y por Venga, eso ya. No es de mis etapas. No puedo. Tú eso a mí no me lo dices en la calle, ¿eh? El dibujo de Simonson, dices. El dibujo, que te meto así. Ahí va. Vigila que aunque esté mayor el Francis hace 50 flexiones, ¿eh? Y te revienta, te aviso, ¿eh? Y a ti tampoco te pega, ¿eh, Francis? Hostia, tú eres más de los míos de detallito, enfermito. Y con el Simonson... Simonson es uno de mis dibujantes preferidos de todos los tiempos. Hoy en día creo que sí me gustaría más el trazo dinámico que tiene, suelto, súper orgánico, pero en la época en la que yo más cómics leí, no terminaba de conectar. Las viniendo de lo de Byrne. Las onomatopeyas, cómo montaba la página, sobre todo en Thor, eran espectacular. Tío. Sí, es rock and roll. No había visto tío, nada, luego. sí. Sí, a mí tanto su etapa en Thor, en Factor X, en los Cuatro Fantásticos, me parece, soberbias. O sea, este tío... A mí en Thor me gusta más, sí. A mí también me gusta más en Thor. En Thor es donde más es él. Y lo controla todo más, es más sólido. Pero bueno, todo lo demás que ha hecho y todo lo que ha seguido haciendo... a lo largo de todas estas décadas me sigue gustando y es precisamente de los de esa generación que creo que mejor ha envejecido. Que yo todavía veo dibujos de Simonson actuales y
me aguanta, sigue teniendo toda esa fuerza. A lo mejor por no ser tan académico, porque muchos dibujantes más académicos pierden con los años un poco de frescura, un poco de... Bueno, incluso la anatomía se les va un poco. Sí. Pero Simonson, hostias, no sé, te digo, como le sigo en Instagram, sigo viendo los pocos dibujos que va haciendo y me siguen pareciendo una gozada. O sea, se ha perdido un poco esto de la generación de autores completos tan chulos que había con Miller, Jim Starlin, el que estamos hablando, Simonson, Byrne, ¿sabes? Autores que allá donde fueran ponían su sello, lo hacían bien y se ocupaban de guión y dibujo indistintamente, sin problemas. ¿Y creéis que era por la confianza que ponía la editorial en ellos o que de verdad tenían un talento al que hoy en día es difícil que se llegue? Bueno, en el caso de Miller y de Simonson, a los dos les pasó una cosa. No es la confianza que les puso la editorial en ellos. Es que la editorial no tenía una puta mierda de confianza en la serie. La iban a chapar, tanto Daredevil como Thor. Y dijeron, venga, chaval, haz lo que te dé la gana. Y salió bien. Claro, a lo mejor hoy en día es como que hay más... Tienen los huevos puestos en muchas cestas con el tema del cine y todas las licencias y tal. Sí, hoy en día se le da mucha más importancia a proteger el personaje y que no se les vaya mucho la olla a los autores. Y en esta época, como todo era campo, se les dejaba con más facilidad explorar y probar cosas. Supongo que también depende de quién sea, ¿no? O sea, llega un punto, pues si Frank Miller o Joe Byrne te dicen, no, esto lo voy a hacer yo entero, es un poco o lo tomas o lo dejas. Entiendo que llegó un punto en que ellos podían decidir. Sí. A mí lo que me flipa es la diferencia que hay ahora. O sea, lo que me resulta chocante a día de hoy es estos autores de primera línea aceptando proyectos a largo plazo, a años vista, en compañías como Marvel, cuando ahora eso es impensable porque van a ganar más dinero en cualquier otro sitio y lo que están pensando es en salir corriendo, casi, ¿sabes? Sí. Esto que has soltado así tan de pasada y que voy a ser un poco cauteloso porque no quiero tener que editar el programa luego, pero... Esto que ha provocado un silencio incómodo. Sí, porque yo no digo que como persona de fuera es totalmente opuesto a la visión que se tiene fuera. La gente que está más metida en el mundillo y conoce más, seguro que lo sabe, ¿eh? Pero digo, el público en general, eso que acabas de decir así tan fácil y que a todos os parece tan de cajón, es totalmente opuesto a lo que la gente cree. Pero es público, hemos visto en redes sociales multitud de autores publicando los rates que cobraban en los años 70, 80 y los que cobran ahora el editorial, y no es solo que se hayan estancado, es que han ido a menos, y a mucho menos. Y son autores consagrados de este tipo, porque son los que se pueden permitir hacer estos posts. Diciendo, esto es lo que cobraba en Marvel cuando entre los años 70 y lo que cobro ahora. Sí. Y lo que cobraba de royalties y lo que cobra ahora. Y es que hemos retrocedido muchísimo, ¿sabes? Sí, pues esa frase de se gana más dinero fuera de las dos grandes es lo que creo que no casa con la visión que tiene la gente. Yo creo que desde fuera la gente ve que como el culmen, el top de la carrera es, pues eso, es por ejemplo lo que estoy haciendo ahora Iván y Cafu de estar, por ejemplo, haciendo Imperial. Sí. Bueno. Luego la gente se queja de que no hay este tipo de calidad en las series, de que no hay autores top como antes que cogían los personajes iconos de la editorial y tal, pero porque realmente no ven la parte profesional de esto. Claro. Porque a muchos autores tops estoy seguro que les encantaría trabajar con estos iconos, pero claro, con un retorno de lo que haces. Total. Claro. Sí. O que te pongan en un lugar que más o menos... O sea, que a veces pasa que te ponen en lugares que no pegan contigo para nada y luego sale lo que sale. Sí. Pero bueno, yo hablo de autores que se pueden permitir qué hacer. Sí. O sea, autores que abren la puerta de Marvel y digan, buenos días, quiero hacer esto, y se lo ven. Pero normalmente eso pasa fuera. O sea, digamos, cuando estás dentro cuesta más que luego te den lo que tú quieres, pero cuando estás fuera te has hecho de ahí tu nombre fuera de las grandes y luego quieren que vayas a trabajar para ellos, es cuando hacen, te damos todo esto. Claro, yo estoy seguro de que quizá ahora, pues Greg Capullo, esta gente que está entrando ahora, ha elegido qué poder hacer. Sí. Claro, pero han pasado, puedes decirlo antes. O sea, primero estuvieron dentro, se hicieron el nombre, se fueron fuera y ahora es cuando vuelven de otra manera. No, pero también, digamos, también depende. Hay varios factores. Mira, por ejemplo, con el de Greg Capullo, ¿dónde estaba antes? En DC. Sí. Es en el ojo del huracán. Claro, bueno, o sea, haciendo Creator Omnia también.
tenemos que jugar con lo de que este está aquí, lo está petando y lo queremos para nosotros. ¿Qué hacemos? Sí, yo a lo que me refiero es que como es tan de cajón que esos autores van a ganar más dinero fuera que en una Major, la Major, si no quiere aspirar a tener que pagarle y crear un mal conflicto, a pagarle más, otra moneda de cambio es dejarte elegir proyecto, dejarte elegir el tiempo que vas a tardar en hacer el proyecto, etcétera, etcétera. Sí, o la libertad que hablábamos antes. Exacto. Si te dan carta blanca a hacer lo que tú quieras, a lo mejor te compensa cobrar menos que en otro sitio. Sí, porque al final, como este trabajo también, coño, o sea, hay una parte de implicación emocional, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que está guay. Pero como en teoría hacemos lo que nos gusta, si además dibujamos cosas que no nos apetecen todo el rato, pues llega un punto que lo mecanizas y es un trabajo normal y corriente. Y contamos ya lo nuestro, Coello. Sí, porque lo de... el cambio de estillitas, ya que estamos en los Cuatro Fantásticos. Sí, hostia, que yo flipé con aquello. Vale, sí. Esto para los que se crean que las grandes editoriales pues son como una sinfonía, que todo está perfectamente organizado y lo creativo fluye siempre a favor de los autores y de la calidad final. A Coello y a mí nos pasó que Coello es muy fan de Spider-Man y de todo el universo Spider-Man y del universo Venom y de los simbiontes. Coello ha estado muchos años en Venom y disfrutándolo. Y yo soy un poco más de la parte más clásica de Marvel, lo que os comentaba. A mí me encantan los Cuatro Fantásticos, me encanta Capitán América, también me gusta muchísimo Spider-Man, pero es como que tengo varias metas en Marvel y algunas de ellas es hacer cosas un poco más retro y más homenajeando las etapas de las que estamos hablando, por ejemplo, hoy de los Cuatro Fantásticos. Y uno de mis sueños era hacer los Cuatro Fantásticos. En su momento, esto no se ha contado en público ahora que lo pienso, en ningún sitio. No, que va, esto es primicia. Es primicia. Esto es algo que nos lleva atormentando a Coello y a mí desde hace unos años, pero no sé... Espera que me apunto el minuto y segundo por si luego hay que editarlo, ¿vale? Para tenerlo a mano. Se levantan sudando por la noche todavía. Ya ves. No hagas microaudios de estos, Raúl, con esta parte para que la gente le cueste un poquito encontrarlo. Vale, pues de esto no hago. A mí, yo he trabajado muchos años desde que estoy en Marvel con Tom Brevoort y ya os comentaba que Tom Brevoort es el que lleva los Cuatro Fantásticos desde hace décadas. Y Tom Brevoort, cuando yo terminé la etapa de Iron Man, confió en mí para hacer el relanzamiento de los Cuatro Fantásticos, que es la etapa en la que ha triunfado por todo lo alto Coello y que la etapa juvenil genial. Y cuando estuve a puntito de empezar la etapa y en paralelo Coello estaba en Los Simbiontes, en Venom, que para mí Coello ha nacido para dibujar Venom, es de mis dibujantes favoritos. Y que la iban a relanzar, la de Veneno, o sea, que iban encima a hacer con otro relanzamiento. Pues a alguien se le ocurrió, no sabemos a quién, hacer un intercambio de sillitas y mandarme a mí a Venom y a Coello a los Cuatro Fantásticos. Sí. ¿No sabéis a quién o preferís no decir a quién? No sabemos nada, porque aparte, de hecho a mí me pasó también algo parecido de no saber qué está pasando, ¿sabes? Y pensar que vas a hacer unas cosas y luego de repente han cambiado de opinión y no te las dicen o te las dicen tarde, porque mientras le estaba pasando esto a él, yo estaba en la parte final de Venom. O sea, digamos, cuando estaba Donny Cates cerrando, que iban a hacer el número que era el número 300, un número no sé cuánto, que era era el último número que hacía Donny. Entonces, la idea era que yo iba a dibujar, yo como me he dibujado casi, que fue un tercio de la serie, pues iba a hacer un trozo Stegman, un trozo yo, y luego el último tercio del cómic iban a dibujarlo pues el resto de peña que ha intervenido, ¿no? Y yo, guay. Y yo esperando el guión, estaba yo en los emails compartidos con los demás, iban llegando páginas de Ryan y tal, yo esperando el guión, y cuando veo que dicen, bueno, pues ya ha acabado. Y yo, y digo, oye, ¿y mi guión cuando llega? Las páginas cuando dice, ¿qué haces aquí, Iván? ¿Sabes? Fue como un poco, ¿qué haces aquí en los mails? ¿No te han avisado avisarme de qué? Y de repente me llegó la propuesta de los Cuatro Fantásticos. Y yo, hostia. Entonces, esto vino de arriba, no sabemos de quién exactamente, pero mi teoría es que pues lo que ha dicho Coello hace un rato, yo creo que se quería buscar un público más juvenil y el estilo de Coello era perfecto para los Cuatro Fantásticos. Yo hubiera hecho algo mucho más clásico que seguramente hubiera vendido mucho menos. Entonces se pensó en hacer un intercambio
pensando que a lo mejor podía ser refrescante tanto para uno como para el otro, sacarnos de nuestra zona de confort. Pero sin preguntaros. Sin preguntarnos. Sin preguntarnos. Es lo típico que dices, pues es que no estoy convencido de esta decisión que estáis tomando, pero te dicen, confía en mí que ya verás cómo va a funcionar. Es que, y sobre todo es que te tiene que pillar, al menos desde mi perspectiva, que sobre todo cuando llevas tanto tiempo trabajando, yendo pues con las técnicas como son, de muchas veces de mierda, ¿vale? Que de repente te digan, te metemos al otro lado y tienes que cambiar por completo tu rollo y que, ya verás qué guay. Y tú lo que piensas es, quiero dormir, quiero descansar y quiero hacer otra cosa. O si me dais curro y tengo que ir a esta intensidad, al menos que sea algo que sea fácil para mí, ¿sabes? Sí. Mentalmente, que no tenga que de repente hacer las filigranas narrativas que no me da tiempo a pensar. Porque voy con... Sí, o dejadme fluir. Si me habéis elegido a mí es porque os gusta mi estilo. Dejadme hacer lo que yo quiera hacer. Que a mí eso me ha pasado en otras editoriales, he tenido ese problema. Sí, no, a mí Marvel me atan mucho en corto en ese tipo de cosas. Y estoy un poco así intentando cada día peleándome para hacer las cosas como yo quiero. Es un poco agotador. Bueno, el resumen ahora ya, años después de esto, es que aún así, con todos estos handicaps que tuvimos, creativamente yo creo que lo que hizo Coello está cojonudo y lo que hice yo en Venom, estoy orgulloso de lo que hice, a pesar de que a mí Venom no me gusta nada. Sí. Es que iba a decir, al final, no le quiero dar la razón a la editorial, pero esa frase que dijeron de confía en mí, que va a salir bien, salió bien. No, en ventas no. Que era lo que creía la editorial que iba a salir bien. Sí, porque el número 1 de Fantastic Four, al menos, no sé a ti, Cafu, pero el de Fantastic Four no arrancó como querían. Luego he ido pillando más luego lo que es la serie me ha pillado más inercia más tarde. Pero de primeras, viendo yo series que cuando te pones a mirar las ventas, ¿no?, de lo que vas sacando, yo he tenido más estrenos mejores que Fantastic Four, la verdad. Sí, pero eso yo creo que más por los personajes que por otra cosa. Pero bueno, aún así los primeros números, o en concreto el primero, yo creo que vendió bastante bien. Otra cosa es que no hubo un pelotazo gordo ni por mi parte en Venom, ni luego con la etapa de Ryan North en Los Cuatro Fantásticos, pero bueno, que a lo que voy es que ser un autor de cómics, y en concreto trabajando para las dos grandes, es esto, es capear el temporal y hacer tu mejor trabajo posible dentro de unas condiciones que a lo mejor no son las perfectas para ti. Y aún así creo que han salido dos buenos cómics. Sí, ser profesional, porque, o sea, han salido buenos porque somos profesionales. Al final hemos trabajado un mogollón de tiempo en esto. Sí. Y al final, a ver, tiene que ir muy mal para que hagamos algo muy malo. O sea, digamos... Nuevo 52, lo contaré algún día. Suena muy de flipado, pero es que, a ver, yo creo que los que estamos aquí ahora mismo, pues ya estamos acostumbrados a trabajar en velocidad crucero, ¿sabes? Y lo que sale, ya tenemos unos estándares y unas capacidades para hacerlo en un nivel aceptable tirando alto, ¿sabes? Que luego tienes las páginas en las que tú estás súper motivado, que sale aquello, ¡guau!, que te ha venido la inspiración divina y sale una cosa espectacular. Pues sabemos que nuestro mínimo es bueno. Sí, por lo menos... Creo que eso de eso no hay ninguna duda. No soy de esos que a veces abres un cómic y dices, uff, pero no precisamente. Y no lo digo porque yo lo diga, sino porque más o menos va viendo que los editores siguen confiando en ti, porque si hiciéramos una mierda, no tendríamos curro a día de hoy. Sí. Claro. Que eso es precisamente lo que me pasó a mí en los Nuevos 52 y aprendí de eso, que cuando tú haces una mierda, tú eres el mayor perjudicado de eso. Entonces es tirarte piedras a tu propio tejado. Intenta mantener siempre una calidad mínima y eso es lo que va a hacer que tengas una carrera larga y que no te falte el trabajo, pero vamos, que vienen proyectos mejores y peores, pero hay que intentar siempre dar todo lo que uno puede. Bien, lo habéis explicado muy bien, además ha quedado bastante formal, no habrá que cortar nada. Yo os lo agradezco infinito, tanto el haberlo explicado como el haberlo explicado así. Luego ya con los amigos te quejas. No, hay que ser profesional. Yo de esta historia tengo otra versión, que son dos editores de Marvel una noche en Nueva York, diciendo que no me atrevo... ¡Aguántame el cubata! Y así fue. Vamos a joderles la vida a estos dos desgraciados. Claro. Igual se os apostaron en una noche de póker. Sí, a lo mejor ganando uno. Igual alguien se dio cuenta de que los dos iban a hacer proyectos que os gustaban y pensaron, no, bueno, un momento. Esto es demasiado fácil, hombre. No puede ser que se flipan. Vamos a sacarlos de la zona de confort, que eso está muy de moda también.
Que claro, ha acabado bien la cosa y han salido buenos cómics y tal, pero ya tenemos el what if para siempre de lo que hubiera sido Coello en el relanzamiento de Venom y yo en el relanzamiento de los Cuatro Fantásticos. Que a lo mejor pues, no se sabe si hubiera sido mejor o peor, pero bueno, ahí va a quedar siempre para una realidad alternativa. Además que con lo que explicasteis fue ultimísima hora, o sea, Cafu, tú ya tenías diseños. Yo estaba empezando ya, Sí, ya con los guiones y con todo. Es lo que me dijiste, que tú ya habías empezado. Sí. Qué fuerte. ¿Aprovechaste algún dibujo de Cafu, Iván? No. Sí, el tema es que, de hecho, en mis guiones, o sea, hasta el cuarto ya no tenía notas hacia mí, ¿sabes? Los primeros estaban ya escritos, habían dado vueltas y en el cuarto ya me dijo, oye, Iván, mira... Y ya me escribió rollo, ¿qué es lo que te mola dibujar? ¿Sabes? Porque ya vio que... A Venom, me gusta dibujar a Venom. Sí, digo, yo soy un flipado. Entonces ya empezó a meter cositas así más de acción y tal, pero los primeros números es de Peña caminando y hablando, yo ahí sorteando el temporal como podía. Y encima con notas dirigidas a Cafu. Sí, notas hacia Cafu. Lo que le iba a preguntar, que si estaba mi nombre tachado y encima escrito en no había nombres, ¿sabes? Era rollo aquí y tal, era todo sin nombres. Luego ya a partir del cuarto del quinto ya había notas, Iván, si puedes hacer esto, tal. Que a mí eso me ha pasado en algún guión de estos que recibes de rebote a última hora y ves perfectamente cómo han cambiado el nombre del autor original y han puesto el tuyo. Sí. O incluso varios cambios, ya ponen directamente el hueco, pon el nombre del autor que tú quieras. Autor random número 33. Señor X. Señor. Sí, que podría haber sido ese señor del que usted me habla, ¿no? Y ya está. Sí. Venga, seguimos un poquito con... Estábamos en los 90, ¿eh? Sé que lo estáis ignorando todos. Yo solo quiero recordaros que en los 90 también ocurrió el Heroes Reborn, que fue aquella marcianada que hicieron con Jim Lee y con Liefeld, con unas cuantas colecciones y todo. Aquella marcianada. Yo no es que lo ignorase, pero como no está Fernando para hablar de Jim Lee, pues dice, pues no sé, es él el que lo comenta siempre. Que esta era vuestra oportunidad para darle el palito de rigor de cada programa, pero vale, que esta vez queréis... Yo ninguno. Si no está Cuña, Jim Lee está tranquilo. Yo de Rob no voy a decir nada malo. Que sois amigos, es verdad. Es verdad que somos colegas y es de las pocas personas que apoyan público en redes. Eso, digo, no colegas, no, es admirador tuyo declarado en público. Poca broma. Que mañana viene Rob. Es verdad, ¿te acuerdas, tío? Historias de Nueva York, ya contaremos en algún especial. Sí, tenemos un especial anécdotas. Un especial convenciones. Sí, mira, eso lo tenemos en la lista de programas. Pues sí, me mola. Sí. Tienes que explicar cosas que pasan en convenciones y qué convenciones son a las que os gusta más sí o las que menos y el porqué. Esto lo haremos algún día durante un programa dedicado. Vale, pues nos metemos en los 2000, en los principios de los 2000, que a mí me sale aquí buscando documentación, que es la era de Mark Waid y Mike Wieringo. Pero vamos, que solo fueron 3 años. Bueno, pero ahí saltas Pacheco. Por favor. Cierto, mira. No, Pacheco y Alan Davis, que yo también quería rescatar el momento ese de Alan Davis cuando los trajo de vuelta a los personajes clásicos después de la locura de los Heroes Reborn. Pero que eso fueron 3 números nada más, dibujados por Alan Davis, pero con guión de Scott Lobdell. O sea, no lo puedes llamar ni época. Sí, pero 3 números muy chulos. Estéticamente fue no solo la vuelta a lo que mola de los Cuatro Fantásticos, sino que es espectacular, que todavía me acuerdo de esos números y cuando dibujo a los Cuatro Fantásticos todo el rato los tengo a mano. Alan Davis era una bestia, tendríamos que hablar de él algún día también. Sí. Claro, justo después de eso, ¿quién es? O sea, porque ya nos hemos saltado los 90, pues eso, toda la época que dibujó por Ryan, ¿no? Sí, toda la época de la mujer invisible en bikini, pues esta se salta, ¿no? Es que hacía mucho calor en los 90, ya nos hemos olvidado, pero hacía mucho calor. Oye, pero antes de lo de Mark Waid y Wieringo no está lo de Claremont y La Roca y lo de Pacheco. Es lo que iba a decir, o sea, Claremont, sí, hombre. Los 3 números de Lobdell y Davis, luego Claremont y La Roca y después Pacheco con Marín y Merino. Con Marín, claro. Y Marín y Merino es un trabalenguas. Sí. Pues venga, y luego ya ¿qué queréis destacar de esta época? Esto Cafu, seguro que tiene mucho para destacar. Lo de Pacheco es muy guapo, tío. Es sagrado, sí. Además acaba de salir aquí todo recopilado en un tomazo. ¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí, lo de Pacheco de los 4F ha salido en un Absolute de estos grandiosos que acaba de publicar Panini ahora. En tapa dura, con sobrecubierta, muy chulo. Chica, lo tengo por aquí que pesa 4 kilos. Exacto, no sé yo ahí, si ¿no? Llegaré a leerlo alguna vez por evitar las contracturas. Bueno, y yo la etapa de Pacheco de dibujo, claro, me parece espectacular. Es mi segundo cómic de Pacheco favorito después del Siempre Vengadores. Y el otro día me acordé de ti, Cafu, que han salido a la venta páginas del Siempre Vengadores, tío. No me digas. Sí, en Editas y tal. Te pasaré el link. Lo que pasa es que supongo que pican, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Pero vamos, tengo que tener alguna antes o después. Pero vamos, para una estrella del cómic como tú, que te compras un castillo con los royalties, no creo que tenga. Que no, ya ves. Royalties de Marvel, madre mía. He llegado al pic de lo que se puede conseguir en la industria ya trabajando para Marvel. Pues lo que os decía en la etapa de Pacheco es que en cuanto a guión sí que tengo el problema que no tenía con Byrne, que es un guión que homenajea totalmente creo que más a Byrne que a Kirby y se recrea mucho en eso y al final no expande tanto como lo que pudiera hacer Byrne. Es como más, pues eso, un brindis al sol para amantes de los Cuatro Fantásticos clásicos y lo disfruté porque yo soy uno de ellos. Pero sí que es verdad que no hay tantas novedades como las que pudiera hacer Byrne. Pero en cuanto a dibujo, puede que sea el mejor dibujo que ha hecho nunca Pacheco, aunque a mí me guste más el de los Siempre Vengadores. Bueno, es que eso pasa incluso, yo lo he hecho con las generaciones. Es que al final acabas homenajeando al que homenajea. Sí. Y eso se va diluyendo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he hecho Moon Knight homenajeando a gente que ya había homenajeado a otras personas antes. Es como el teléfono escacharrado, ¿no? Exacto, cada vez va dando un pequeño salto nuevo y al final ves la imagen completa y el personaje ha evolucionado, pero a base de ecos, de repetir un poco los éxitos del pasado. Que al final al fandom le gusta eso, porque realmente son las etapas que han quedado ahí, pero rara vez salen cosas nuevas de estas cosas, ¿sabes? O sea, yo a lo mejor por esto que dice Cafu, la etapa de Pacheco, que también me la compré y gráficamente me parece espectacular, e incluso mi cosa, cuando dibujaba la cosa, me fijaba en la tinta que hacía Merino, realmente, o sea... ¿Te fijabas en tu cosa? Me fijaba en mi cosa, amigos. No, me fijaba en la tinta de Merino. Si me escucha Merino, un abrazo. Pero de los guiones es que no recuerdo nada. O sea, cuando teníamos que hacer este programa pensaba, hostias, épocas de los Cuatro Fantásticos. Y es que no recuerdo nada de esa época. O sea, recuerdo dibujos, pero no historias. ¿Vale? Entonces, yo creo que ese es el gran peso que va a tener, el gran problema que va a tener la etapa de Pacheco, que es tanto homenaje tras homenaje de lo pasado que al final no se va a recordar como algo que ha hecho evolucionar la serie de los Cuatro Fantásticos. Bueno, y que obviamente el nivel gráfico está por encima del nivel de guión, ¿sabes? Sí. O sea, eso le pasa a algunos autores. Bueno, y aún así hay que decir que para nosotros como españoles revolucionario, porque es de las pocas veces que se ha dejado a un español, o a dos españoles en este caso, guionizar una de las series grandes de Marvel o de DC. O sea, claro, que hablábamos, que Pacheco estaba en su prime y le dejaban... Sí. Eso iba a decir, que justo es un ejemplo de lo que decíais antes, que en ese momento Pacheco podía decir lo que hacía y lo que no. Y igual Marvel le dijo, queremos relanzar los Cuatro Fantásticos contigo, y él le dijo, pues serás y lo guionizamos nosotros. Sujétame el cubata, ¿no? Claro, y si lo quieres bien, y si no, pues también. Y puede que la única vez en la historia que haya pasado y que va a pasar, puede ser que unos personajes con tantísimo peso dentro de Marvel o de DC están totalmente guionizados, dibujados y entintados por españoles. Eso es alucinante, vamos, que todo el equipo creativo, menos el colorista, fueran españoles. Sí. Y no sacaron al villano aquel que era un torero. Bueno, trajeron a Diablo, que empezaron justo la serie con un villano español también, o sea que... Pero empezaron con Diablo precisamente porque la etapa de Byrne empezó con Diablo también. O sea, es lo que dices tú, que era como el homenaje al homenaje, ¿no? Claro. Sí, no quiero decir refrito porque es peyorativo, pero es un poco revivir los éxitos, sobre todo de Byrne. Se notaba que estaban... Bueno, que Pacheco era muy fan de esa época también. Claro.
Sí, que no quiero decir repito, pero has vuelto a freír sin cambiar el aceite, ¿eh? O sea, es el... Sí, que igual les faltó como introducir algún concepto o algún personaje de estos que luego autores posteriores rehusaran también, ¿no? Que todo lo suyo se quedó como contenido en su etapa, o casi todo, y no hubo nada que haya pasado con la posteridad. ¿Os suena si ellos crearon a Valeria o la hicieron evolucionar? Y sí, al final creo que es lo único. Creo que son los que convirtieron el aborto de hacía décadas en que aquella era Valeria y la traían por algún motivo. Estoy hablando es que me suena mucho esto. Sí, o sea, que la Valeria que conocemos es la hicieron que fuera el aborto aquel de Su, traído a través de no sé qué magia o viaje en el tiempo o alguna cosa así. Yo recuerdo a Valeria de la época de Wade y Waringo, pero no es la de Pacheco. Es lo que digo, que de Pacheco claro, pero un blackout total. La que ellos usaron era la versión que ellos... Exacto. Vale. La versión ya más adolescente de Valeria, vamos. Sí, algo así sí que hicieron. Es verdad que es lo que igual suyo quedó. Aunque luego como también con Valeria han ido como rehaciendo un poco los orígenes alguna vez más. No sé qué queda de aquello, pero sí que es verdad. Y también es verdad que para alguien que no haya leído nunca nada, podría ser recomendable la etapa de Pacheco. Si no comparas con las grandes etapas anteriores, es algo que envuelve toda la esencia también de los personajes y que cubre todo, absolutamente. La parte cósmica, los conflictos familiares, pasan por allí antes o después todos los villanos más clásicos de los Cuatro Fantásticos, o sea que está bastante bien para iniciarse. Y aguanta bien gráficamente, o sea, gráficamente para las nuevas generaciones aguanta muy bien. Es espectacular. Sí, exacto. Sí. Es más leíble hoy en día para alguien que no esté muy acostumbrado que no la de Byrne, por ejemplo. Sí. Para mí es el top de lo que se ha hecho en los Cuatro Fantásticos de manera totalmente subjetiva, vamos. Yo creo que no ha habido un dibujo así nunca. Hasta llegar a la época de Iván. Claro, pero por supuesto, Iván en su rollo genial, juvenil. Genial. Lo mismo. Ha sonado tan falso que me ha encantado. Te he dicho que para que mejor dibujante de Venom de la historia, hombre. No, para que algo sea juvenil, para que algo sea juvenil lo tiene que hacer gente joven. Entonces... Sí. Hombre. De hecho, estamos esperando ahora que Marvel le dé ya los guiones también a Coelho de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Sí. Que lo haga todo. Claro. Y así ya será pues un paso más adelante Exacto. En juvenilidad. En juvenilidad y en que autores españoles lo hagan todo en una serie Marvel. Sí. ¿Cuánto cabrón hay aquí? Vale, pasamos entonces, si queréis, ya de época. Finales de esta primera década de los 2000, ya entramos en la época de Hickman, que es un poco como el inicio de toda la catedral que acabó desembocando en las Secret Wars, pues 7-8 años después. ¿Qué os pareció a vosotros esta etapa? La última etapa que leí fue la de Wade y de Waringo. Luego ya no he vuelto a leer nada. O sea que no puedo decir Estás nada. entre antiguos, chaval. Nadie ha leído la etapa de Hickman. Demasiado moderno ya para... Es más, demasiado moderno para nosotros. Creo que lo último que leí fue una miniserie, que aquí salió en tomo, que es Los Cuatro Fantásticos del Final, guionizada y dibujada por Alan Davis. Que no sé si has visto, Cafu, o la tienes controlada. Sí, pero sí. Ahí sí que es un Alan Davis saliéndose. Es de las últimas veces que vi a Alan Davis tan top. Sí, Alan Davis para mí es el único que puede estar por encima de Pacheco en Los Cuatro Fantásticos. En cuanto a dibujo puro, vamos. Bueno, y en casi todo que le pongas, porque Davis no veas, tío. Sí, vaya años. Bueno, iba a decir años, vaya décadas que tuvo hasta que ya se hizo más mayorcete y aún así sigue teniendo buen nivel. Podría defenderse perfectamente hoy en día en cualquier serie que le pongan. Y la etapa de Hickman, yo tengo una espinita con eso, porque es ya de una época en la que yo ya estaba tan metido en los cómics y tenía tan poco tiempo que yo ya no leía tanto como los años de antes. Entonces he leído cosas sueltas de los Cuatro Fantásticos de Hickman, pero no tengo esa visión de la etapa completa como para juzgarla. Pero sí que he oído muchas cosas buenísimas de la etapa. Sí, yo también, habla muy bien de ella. Como que la meten en un top 5 a lo mejor histórico de los Cuatro Fantásticos. Era en la que se inmolaba el Johnny Storm, ¿no? ¿Era esa? Me suena mucho, sí. Porque luego estuvo durante no sé cuánto tiempo en el universo Marvel muerto y tal. Pero ¿se inmolaba cómo? ¿Se quemaba vivo? Que no, se inmolaba de gustarse mucho. Ah, vale. Exacto, que inmolaba más que antes. en plan bonzo se quemaba a los bonzos. No, hacía la movida esta que... ¿Inmolaba no es el molar de Apple o...? Madre mía. Hostia, peor que yo. Venga, va.
Vamos subiendo. Es el coellismo va extendiéndose como una metástasis. Sí, tío. Como una peli de zombies. Sí. ¿Os habéis dejado a Herbie? No habéis hablado nada de Herbie. ¿Es que no? En la película es de lo mejorcito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ya hablaremos cuando la veáis todos, pero la han sacado... Tengo por aquí la primera aparición de Herbie. Sí que es verdad que le han hecho un poco Wall-E, como el Wall-E de Pixar. Sí. Es ese rollo así como muy tierno, muy para toda la familia, pero yo creo que puede funcionar bastante. Y me parece flipante que Herbie, que no puede haber una cosa más retro dentro de las historias de Marvel, de repente ahora le vaya a conocer todo el mundo, vamos, si los niños quieran comprarse muñequitos de Herbie. Exacto, explicar qué es Herbie. Es que seguramente el vender muñecos es lo que está detrás de todo, ¿eh? Pero explicar qué es Herbie. Pues Herbie es una especie de robotito que vuela, ¿no? Sí, que lo crearon para la serie de animación de los Cuatro Fantásticos de los años 60, hecha por Hanna-Barbera. Y es el mayordomo de la familia. Que no sé por qué en los Cuatro Fantásticos, por tema de derechos, no podían meter a la antorcha humana y metieron al robotejo este. ¿Cómo? Sí, por eso ahí verás ilustraciones y portadas de los Cuatro Fantásticos donde no está la antorcha, pero está Herbie. Sí. Vaya paranoia. Sí, luego no sé quién lo metió en continuidad en los cómics. No sé si es Viernes precisamente o fue otro. Espera, que te lo voy a solucionar. Ahora la gente no lo ve esto, pero me estoy levantando para ir a por la colección de cómics que tengo detrás. Mira, vamos narrando como Jorge se va levantando. También te digo ¿No estaba en la etapa de Kirby? Que es mejor que la gente no lo vea, también te lo digo. En la etapa de Kirby no está. Lo que sí que aparece, porque hay un número de Kirby extra, por así decirlo. O sea, Kirby hizo 102 números, más un número que se quedó a media que lo utilizaron luego en el 108. Y en el número del 25 aniversario dibujado por Byrne, era un número triple con más páginas y utilizaron un storyboard de Kirby hecho para esta serie de animación entintado por varios... Por cada página estaba entintada por un dibujante, o sea, por un entintador o un dibujante, no me acuerdo bien. Y creo que en ese número sí que aparece Herbie. Y sí que recuerdo que en algún número de los de Viernes aparecía una especie de Herbie que no sé si incluso se lo cargaba la cosa o estaba hecho para putear a la cosa, alguna cosa así. Y ahora viene Fornés a decirnos... Aquí estoy, amigos. El bibliotecario. Como podéis ver en la pantalla, Fantastic Four 209, Herbie First Appearance. En su fundita de plástico, muy bien. Hombre. Buen colector. Captura, Raúl, para Instagram. Para que el que quiera verlo, que se meta. Y nos haga follow. Que me mande después una foto, ¿no? Mejor, en vez de hacer captura de esto. Exacto. Hombre, la captura con esta aquí está más chula. Pues venga, ponlo. Vamos a hacer la radio en directo. 209 es la primera aparición de Herbie. Introducing Herbie the Robot. Pues yo juraría que la había visto bastante, pero a lo mejor sí que es la etapa de Viernes donde he visto más apariciones de Herbie. No recuerdo ahora dónde. Esto parece hasta Buscema, tío. La portada posiblemente de esa época. Wolfman and Byrne. La portada es de Buscema, pero es de Wolfman and Byrne. Herbie sería como el esclavo robótico, ¿no? De los Cuatro Fantásticos. Sí. También me respondes a lo que había dicho antes, que no me acordaba quién era el guionista de esa época, si Wolfman o Wayne, y es Wolfman. Sí, sería como el Jarvis de los Vengadores, pero en versión cookie. Sobre todo ahora con la película, que ya lo veréis. Bueno, claro, eso va a hacer que vendan un montón de muñequitos. Además que el diseño es una pasada, que ya veréis. Sí, lo he visto en los trailers y es chulo. De hecho, me sorprendió que saliera. Pues bueno, van a sorprender muchas cosas, porque es que no puede ser más retro muchos de los momentos que tiene la película y personajes y escenas. Bueno, es que para empezar no esperaba en absoluto que hiciera una versión sesentera, porque realmente era lo que había que hacer. Entonces me sorprendió que lo hicieran. Es lo mejor de todo, Es que en el universo cinematográfico de Marvel ahora tienen un problema, entre comillas, que claro, también están desarrollando un universo y por tanto una continuidad, y hay muchos personajes que no están. Entonces, con la Capitana Marvel ya hicieron aquello de hacer la película noventera tirando para atrás y supongo que también, pues, ¿cómo entras? Y con los X-Men tendrán algo parecido. Seguro que se inventan algo parecido, porque ¿cómo los sacas de golpe ahora? A ver, ¿habéis visto Thunderbolts? Sí. ¿Habéis visto la escena post-créditos?
La de memoria. Pues, porque entonces bueno, claro, sí. Entonces ya sabréis cómo van a meter esto. Bueno, es que ahora con lo de los multiversos y tal... Sí, creía que lo iban a conectar de otra manera y me ha sorprendido porque había muchas teorías de cómo iban... No quiero spoilear mucho, pero bueno, había muchas teorías de cómo iba a ser la conexión de estos Cuatro Fantásticos sesenteros con la realidad en la que están casi todos los personajes de Marvel Studios que hemos visto. Y me ha sorprendido, no va a ser como yo pensaba. Yo, si esto les va a servir para hacer versiones chulas de los personajes, ahí me tienen dentro. O sea, si ahora deciden hacer un Caballero Luna de los 80... o un personaje de los 70 ambientado en los 70. Eso puede dar mucho juego. Sí, totalmente. Mira, estoy recordando ahora el Marvels de Basiek y de Alex Ross, que es como enseñar la esencia más pura de los personajes metidos dentro del contexto de su época. Claro, un Power Man y Iron First en los 70 sería chulísimo. Es lo que iba a decir. X-Men en los 60, 70. Sí. Claro. Con todos los movimientos raciales de los 60 en Estados Unidos, meter ahí a los X-Men en medio con los mutantes y tal. Joder. Es que es en esos años donde de verdad te funcionan todos los conceptos que se crearon. Sí, aparte que visualmente sería espectacular. El Spider-Man psicodélico también de 60 y los 70 de Romita, es que es como que enriquece muchísimo. Y a mí es lo que me pasa con los Cuatro Fantásticos, con la película, que a lo mejor no es revolucionaria, no es algo súper nuevo, pero es una película que funciona muy bien y encima con el rollo sesentero es que tiene un sabor que yo estuve babeando toda la película, me lo pasé pipa. ¿Fuiste solo porque que estuviera a tu lado? Estuve con un amigo que es todavía más friki que yo, o sea que estuvimos ahí en trance los dos, en el éxtasis de Santa Teresa. Babeando. De la manica. Pues eso, con la época de Hickman, yo voy a ir reconduciendo, cuando veo que... que se nos va la olla. Yo os dejo porque a mí me encanta oíros, De hecho, creo que las partes más interesantes salen cuando os vais por estos meandros. Entonces, cuando el meandro se seca, volvemos un poco al... Yo te lo juro, Raúl, que me estoy cortando mucho. No. Te lo juro, tío. Pues debe ser el único que te gusta oírnos, porque nuestras mujeres no piensan eso. Sí. Ya ves, tío. Me están diciendo que no oyen el programa, entonces. Yo pensaba que eran ellas todos. Vale, pues ya después de lo de Hickman y la Secret War, estamos en esa época en la que justo hablábamos hace un rato de que los Cuatro Fantásticos no tienen serie. Y ya creo que vamos directamente, puede que a tu relanzamiento, ¿no, Iván? En los 2020. Puede ser, no sé. Sí, hubo una época que... Sí, ¿no? O que hubo una época que no había mucho jaleito. Que no había nada y luego vino Iván. Primero estaba la nada y luego vino Iván. Y luego vino Iván y la lió. Como el bebé de 2001. Como el bebé de 2001. Oye, pues se parece. Sí, qué bien. Allí en posición fetal y llegó. Llegó como Moisés a las puertas de Marvel en la cestita. ¿Cómo os gusta que aparezca para ser vuestro punching ball, cabrones? Bueno, que Iván hable de su etapa, que él habla de primera persona. Sí, exacto. Pocas ocasiones tendremos que hacer. Ya ves. Ahora dirá que no se la ha leído. No me la he leído. Explica un poquito tu etapa de qué va, ¿cuál es el enfoque que se le quiso dar en el relanzamiento? Vale, lo que querían darle, al menos inicialmente, era un rollo Doctor Who. ¿Sabes? Ciencia ficción, rollito retro, que cada capítulo fuese una historia autoconclusiva, pero que hubiese un hilo conductor, ¿no? Que, digamos, cerrase las temporadas, por llamarlo de alguna forma. Si os fijáis, la primera, hay un problema ¿qué fue lo que hizo Reed Richards? Y en cada capítulo pasa una historia, o sea, con cada uno de los personajes, para luego al final que se desvele qué pasó, tal. Y así, pues sucesivamente. Van viendo como tramas a lo largo de toda la serie, pero cada capítulo es una historia de ciencia ficción. La primera, no quiero spoilear demasiado, pero lo del pueblo que está en un bucle. La segunda es otra movida. Cada cómic que tú te lees te lo puedes leer por separado y te funciona. Porque Ryan, la verdad es que es muy buen guionista. Sí, es un poco de volver a lo de los orígenes, ¿no? Al final también, muy al principio también era así. Sí, muy... De hecho, era parte del planteamiento que tenía él, o sea, o al menos lo que yo pude leer en conversaciones con él, que él quería volver
al rollito antiguo, al rollito retro. Lo que pasa es que a su vez, como a lo mejor vieron que tiraban muy de rollo retro, me pillaron a mí como dibujante por ser, entre comillas, más juvenil y modernos, como dice Cafu. No sé, el Pucci, ¿no? Como sí, era Pucci el de los Simpsons. Sí, pero en calvo. Soy el Pucci, pero en calvo. Y nada, y la verdad es que dentro de que para mí fue un cambio de rollo bastante flipante, me lo pasé bien al final. O sea, con sus altos y sus bajos. Y la movida es que, esto lo sabéis algunos de vosotros, pero es que me pilló justo en medio de que mi novia estaba embarazada, con el embarazo, dibujando números en el hospital, todo guapísimo. Pues tenías problemas de los Cuatro Fantásticos. Sí, claro, sí, yo estaba viviendo. Era ideal. De hecho, ese plan, creo que en el primer número, no sé si al final lo llegaron a hacer, pero querían sacar una foto de mi hijo como, mira, el bebé que nació gestando esta serie. Hostia. Muy bueno, nada más adecuado. Y a todo esto, recuerda, Cafu en su casa muriéndose de envidia. O sea que. Cafu con un muñeco vudú de One Punch Man, ahí metiéndole, ¿sabes? Agujas. Y yo me notando como la espalda de vez en cuando, como un pinchazo. Yo con un muñequito de Venom bordado, con un cuello en el pecho bordado. Haciéndole pequeños cortecitos, en la mano derecha, sobre todo. Haberle puesto la mano izquierda. Haberle puesto pelo, cabrón, que a lo mejor me hubiese crecido algo. Mira, yo lo que sí tengo que decir de la etapa de Coello, bueno, aparte de lo que me mandaron en su momento, que tenía la sensación de que se quería hacer algo nuevo, sí que es verdad que la esencia de los personajes y la relación entre ellos se iba a respetar todo, pero es como sacándole de los contextos en los que se mueven normalmente. Y me pareció curioso. Yo no conocía a Ryan North en ese momento, sí que es verdad que con los años parece que el tío se ha afianzado bastante y creo que tiene hasta nominación a Eisner, ¿puede ser, Coello o algo así dijiste? Sí, está nominado por esta serie. Sí, o sea que el tío ha funcionado bastante. Yo no, pero él sí. Ya se valorará con los años. No, es que claro, justamente coincide que han nominado cuando yo ya no estoy. Y como le han nominado a Ongoing Series, creo que contabiliza el último año. No, siempre Iván, siempre contabiliza el último año los Eisner. Sí, siempre. Sí, siempre. O sea, en cualquier serie, cualquier mejor portadista es por su trabajo, en este caso en el 2024. Claro, mejor serie por la etapa desde el 1 de enero del 2024 al 31 de enero de, ¿sabes? Siempre se contabiliza el último año. ¿Puede ser que se haya relanzado de nuevo la etapa de Ryan North con Ryan North también? Sí, Ryan North ha vuelto ahora con Humberto, creo. Ah, es verdad, con Humberto era, sí. Sí que me lo dijo, no recuerdo qué convención, me dijo, oye, pues ahora voy a hacer yo los 4F. Y yo, alright. Que también le flipan, dice. Sí. Pues lo que iba a decir, aparte de eso, de lo que es el concepto que me llegó a mí de la serie de Coello, cuando yo vi el número 1 de Coello, yo me di cuenta de por qué le habían elegido a él en Marvel, y yo creo que no hubiera llegado a eso en un número 1. Ya os digo que yo tengo un estilo muy clásico que no creo que sea como para hacer un superventas y pero tampoco hubiera... Por lo visto en Marvel tampoco. Sí. No, yo ahí lo vi con ojos más objetivos, lo que se buscaba y la verdad es que se consiguió. Que de los relanzamientos de Cuatro Fantásticos yo creo que es de lo más fresco que se ha visto en bastantes años. No sé si tanto por la parte de guión, pero por la parte gráfica con Coello lo consiguieron. Muchas gracias, Cari. Acuérdate de esto, hombre, para la próxima la cague con algo. Para cuando menciones a otra gente, a mí no, gracias. Voy metiendo fichitas como los maridos para que luego te acuerdes de estas cosas bonitas. Sí, la gente tiene que saber que cuando en el primer programa, creo que fue en el primero, hablábamos de estilos y todo, Cafu olvidó mencionar a Iván. Hablando de los que lo están petando hoy en día. A uno de sus amigos. A uno de sus amigos. Sí. Hay días que le veo flotando delante de mi ventana mientras duermo, como en la película esta de vampiros famosa. Déjame entrar. No, la otra, la ochentera. Ah, la de Silent Slot. No. Sí, esa, la de Silent Slot, sí. Así, mirándome fijamente toda la noche. Me ha salido caro la... Recuérdame, déjame entrar. Pero hoy lo digo, hombre, que Coello es una punta de lanza dentro del estilo Amerimanga en los últimos 10 años o 15 años. Y ya puedo quitarte el revólver de la nuca, ¿no? Sí, ya. Sí, ya puedo, vale.
Amigo de sus amigos que les pide 5 euros y no te pregunta para qué, como decían los Faemino y Cansado. Bueno, ¿alguna cosa más? Lo digo porque llevamos casi 2 horas de programa, ¿eh? Sí, está saliendo largo ¿eh? Sí, Esto nos dijiste que no iba a pasar, Raúl. Bueno, ya, a ver. Pues somos nosotros los que hablamos, ¿eh? Sí. Tenemos un peligro. El pobre tiene que reconducir todo el rato. Ya ves. ¿Alguna cosa más de los Cuatro Fantásticos, en especial de los Cuatro Fantásticos, que nos haya quedado en el tintero? Pues que es guapísima mi Pues época ya está. Que se queden con eso. Otra Que se vez. queden con eso, ¿no? Que vayan corriendo a su librería de confianza. Sí, porque esto debe estar retapado, ¿no? Iván, esto se puede comprar retapado. Creo que sí, me contactaron de Panini para que me dijeron que iban a hacer el retapado. Pues mira. O sea Pero que, No sé que si ha breves, salido breves. eso aún ya, ¿eh? ¿Ha No salido sé eso ya? No estoy seguro. Pero sé Creo que, que no, ¿eh? que había intención de hacerlo, sí. Ujú. Muy bien. No sé Pues si, nada. si esto se puede decir o no, pero bueno, ahí veré. Sí, no, ya se ha dicho, no te preocupes. Tampoco nos oye nadie. Cosas peores han dicho hoy. Es verdad. ¿Hay preguntas de los lectores? ¿Hay correos de los lectores hoy? No han llegado aún. No han llegado Todavía aún. no han llegado. De hecho, ahora lo quería recordar, aprovechar el final para recordar que queremos tener nuestro particular correo de los oyentes. Así que enviando. Volveré a llamar a mi madre, que es que no me se ve que no me ha hecho caso o ha sudado de mí. Acordaos que nos tenéis que mandar al correo, que es correoelestudio@gmail.com. Estudio escrito como en el logo, sin la E del principio. ¿De acuerdo? Correoelestudio@gmail.com. Ahí os enviáis preguntas, dudas, reflexiones. Podéis hacer aquello tan típico de la gente que dice, no es una pregunta, es una reflexión. Y entonces meter todo el rollo y vuestra morcilla, nosotros la leeremos igual. Encantados de hacerlo. Pues eso, si no tenéis nada más, hasta aquí este programa del estudio. Esperamos, como siempre, que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y seguirnos en redes para no perderos ninguno. Y hasta la próxima.